Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Día jueves 16 de abril, sol brillante entrando por nuestras ventanas. Saludamos a todos los que están en la audiencia y sintonía de este Pura Noticia Matinal. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Dónde nos está escuchando? ¿Dónde está? ¿Está en la casa? ¿Está a punto de salir? ¿Va en el colectivo? ¿Va en el Uber? ¿Va en la micro? ¿Va en su auto? Llámenos, escríbanos al más 569. No, escríbanos, no nos llame, escríbanos. Al más 569 50 52 25 25 y nos cuenta, ¿vio la cadena nacional? ¿Escucharon al presidente de la República? Anoche estuvimos en un react espectacular, ¿cierto? A través de puranoticia.cl con Felipe Vergara, Fernando Wilson y también con el diputado Nelson Venegas. No hubo nadie de derecha, nadie quiso venir. Tenemos grandes invitados hoy día. Atención, tenemos a la vocera de gobierno a las 8:30, archiconfirmada. Va a estar con nosotros, ¿cierto? La vocera de gobierno, la Seremi de gobierno, Rosario Pérez, en vivo con nosotros en puranoticia.cl. Un 16 de abril que viene cargado con estas reacciones, ¿cierto? Viene cargado porque anoche habló el presidente y pasaron hartas cosas, pero de ahí se las vamos a ir contando detalle a detalle. Anoche también era el concierto de Laura Pausini, ¿cierto? Estuvo un concierto de más de 3 horas. Hoy día viene Kramer a Viña. Voy a ir a ver a Kramer. Tiene unas imitaciones muy buenas. Me gusta la imitación que tiene de Milei, ¿cierto? De la Mara Sadini. ¿Ah? Me encanta esa imitación. No sé a quién me recuerda. Pero bueno. A ver, 8 de la mañana con 3 minutos de este 16 de abril. ¿Qué es lo que pasó un día 16 de abril en el mundo? Hoy, un día como hoy, en el año 1889, nace uno de los personajes favoritos para mí, es Charles Chaplin. Qué notable Charles Chaplin, un día como hoy, nace en el año 1889, un día 16 de abril. Él tiene frases célebres. Por ejemplo, Charles Chaplin fue el que dijo: la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. ¿Cómo es? Mira, la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Esta me gusta a mí. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo dándote la espalda te dejará llorar. Nada es eterno en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. Me gusta caminar bajo la lluvia porque nadie puede ver mis lágrimas. Charles Chaplin, un día como hoy, nace uno de los hombres, ¿cierto?, que era, mira, quizás que nos dejó más enseñanza de diálogo y frases, a pesar que fue un actor también del cine mudo, ¿cierto? Como una especie de mimo, ¿cierto? Nos hacía reír con esas películas en blanco y negro. Un día como hoy, también en el año 1927, nace el Papa Emérito Benedicto XVI. Un día como hoy, en el año 1973, muere el gran intérprete de la música latinoamericana, Nino Bravo. Nino Bravo, el gran Nino Bravo. Hay tantas canciones de Nino Bravo ahí. Ricardo Suárez le vamos a pedir en la radio, ¿cierto?, que en la mañana nos coloque un par de temas de Nino Bravo, recordando la muerte, un día como hoy, en el año 1973. El día como hoy, el año 1991, el Ministerio de Salud confirma el primer caso de contagio por cólera. Mira, en Chile, en casi un siglo, Brito, el año 1991. El año 1996 se produce un terremoto político con la renuncia de Ángela Vivanco como presidenta del partido de la Unión de Centro-Centro. ¿Se acuerdan de la Unión de Centro-Centro? El partido de Frafra. La futura jueza, que hoy día está presa, argumentó que al interior de la colectividad no había un debate democrático. En el año 2007, un día como hoy, un pistolero mata a 32 personas en la Universidad Politécnica de Virginia. Mira, un día como hoy también muere nuestro Peter Rock. ¿Se acuerdan de Peter Rock o no?
Un día como hoy, Deportes Temuco se corona campeón de la primera vez, por lo que logró regresar a la división de honor del fútbol chileno. Hoy que estamos contentos con el triunfo de la Católica. Qué partidazo, qué golazo. Es el tercer triunfo internacional de la Universidad Católica. Quedamos segundo, dijimos, los Cruzados en la Copa Libertadores, en el grupo de la muerte, donde está Boca Juniors con 6 puntos, la Católica con 3, Cruzeiro también con 3 y Barcelona con nada. ¿Quién se encuentra de cumpleaños? Brito, prepara las tortas. Atención, Camila, atención, se encuentra de cumpleaños el expresidente en él, Herman Chadwick. Hoy está de cumpleaños Andrónico. Oye, está de cumpleaños Andrónico Luxic Craig, el empresario. Mira, nació el 54. Está de cumpleaños la actriz Malucha Pinto. Está el ex técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, ¿se acuerdan de él o no? Está de cumpleaños la Conchita Martínez, tenista española. Mira, está de cumpleaños Guillermo Ramírez, el Guille, el presidente de la UDI. Mandémosle un saludo. La actriz Josefina Montané, linda ella, y también la modelo Adriana Barriento. Y el Guillermo Ramírez también está de cumpleaños hoy día, así que mándele un saludo al Guille. Me gusta como habla el Guille porque le gusta el Colo-Colo. Son los que están de cumpleaños. Entremos de lleno a lo que va a pasar, lo que está pasando hoy día. Tenemos reacciones, ¿cierto?, de la cadena presidencial. Va a estar con nosotros el diputado Otuiti Teao, va a estar con nosotros el diputado Luis Cuello, va a estar Nelson Venega, va a estar el diputado Diego Ibáñez, va a estar Paulina Bodanovich, ¿cierto?, para conocer sus reacciones. También tenemos nuestra unidad móvil que ya está recorriendo las calles de la región de Valparaíso, y vamos a tener, ¿me escuché? Vamos a tener también a justamente Rosario Pérez a las 8:30. ¿Qué más invitados tenemos, Camila, hoy día? Me los mandó, ¿no? A ver, digámoslos todos para que se nos caigan todos los invitados, y cuando los decimos se nos caen. A ver, ¿a quién más tenemos hoy día de invitado? Oye, tengo una noticia muy buena de una encuesta que salió, no la que publicó el diario Papel ayer, otra encuesta, una encuesta buena. Ya. Mira, tenemos a una concejal de Puchuncaví por el tema Maratué, ¿cierto? ¿Qué está pasando en Puchuncaví? Fue aprobado el proyecto Maratué, vamos a entrar de lleno ahí. Y por supuesto también estará con nosotros Miguel Ángel Fernández, subdirector académico del Faro de la UDD, ¿cierto? Ya pues me dice, oye, tenemos un nuevo homicidio en Cartagena. Tenemos la información, nos está llegando. Ahí les vamos a comentar. Vamos a los titulares. Son los principales titulares a esta hora de la mañana, ¿cierto? En puranoticia.cl. Presidente Kast presenta detalles del plan de reconstrucción nacional en cadena nacional. El mandatario pidió al Congreso tramitarlo con urgencia y altura de miras. El presidente dijo una cosa, entregó 2 minutas que dicen otra cosa, y finalmente no sabemos cuál va a ser el proyecto. Hay muchas cosas del proyecto de la reconstrucción llamada, o proyecto Tutti Frutti, o Macedonia, o como le dicen también al proyecto de ley, tiene otro nombre que le dicen, miscelánea, la ley miscelánea, ¿cierto? Porque hay muchos antecedentes que conocimos en las 2 minutas que estuvimos revisando durante el programa especial que hicimos la noche de este día miércoles, sobre que hay una minuta que se le entregó a la prensa, ¿cierto? Que es una minuta a la cual accedimos nosotros en puranoticia.cl, que es la minuta de medios, que es una minuta que tiene 7 páginas. Pero también circuló una segunda minuta, ¿cierto?, que tiene que ver con supuestamente 10 temas. Y cuando el presidente habla, porque habló 21 minutos, supongamos que hubiesen sido 40 las medidas que quería presentar el presidente, dale 1 minuto por medida, hubiese hablado por lo menos 40 minutos. Pero habló corto el presidente, habló 21, en un discurso muy bien estructurado, donde no dijo todo lo que tenía que decir, ¿cierto? Así que, ¿cuál es la incógnita hoy día? ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? O sea, ¿escucharon ustedes al presidente, por ejemplo, anoche hablar de la famosa gratuidad? ¿Cierto? ¿Cómo iba a limitar la gratuidad? Bueno, pero en las minutas sí está la gratuidad. Y en el tema de la gratuidad, por ejemplo, habla puntualmente sobre, no dice las personas de 30 años, pero sí habla sobre la cantidad de años desde que una persona salió, por ejemplo, del colegio. Mira, moratoria en ingreso a nuevas instituciones. Dice que actualmente de las 47 universidades que participan en el proceso de admisión,
del 2026 ya son 38 escritas de gratuidad. La brecha acumulada entre lo que se proyecta, dice, va a darle solo a los 12 últimos años. ¿A qué edad sale uno del colegio? A los 18, más 12, 30. Se dan cuenta cómo está redactada, que omite que vamos a quitar la gratuidad a mayores de 30, pero en el fondo del proyecto está. Y en su discurso de anoche, el presidente no dice nada. Así que atento, nuestro principal titular del día, presidente Kast presenta los detalles del plan de reconstrucción nacional, lo vamos a discutir a fondo y vamos a tener reacciones. 8 de la mañana con 11, 8 con 11 minutos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la rebaja de impuestos anunciada para el gran empresariado por el presidente. Descartó que esto provoque una merma en el gasto social. Pero efectivamente, eso es otro punto, porque dentro de las medidas no tenemos el análisis económico de lo que va a afectar cada medida. Por ejemplo, si rebajamos el impuesto a las grandes empresas a un 27 o un 23%, ¿cuánto nos afecta? ¿Cuánto es la caja fiscal que se pierde? ¿Cuántas son las lucas que no nos van a entrar como Estado? Si ponemos, por ejemplo, prohibición a la gratuidad sobre los 30 años, ¿cuánta plata se va a ahorrar al Estado? ¿Están esos valores? ¿Están puestos esos números? En temas interesantes, sobre todo para discutir en la Comisión de Hacienda, donde va a entrar justamente esta ley miscelánea durante los próximos días. 8 de la mañana con 12, 8 con 12 de este día jueves 16 de abril, parlamentarios de todos los sectores reaccionaron a la cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Tenemos todas las reacciones en puranoticia.cl. El oficialismo destacó la robustez, mientras que la oposición tildó anuncios de retroceso. Vamos a tener las dos miradas, 8 de la mañana con 12, 8 con 12. La senadora Camila Flores negó acusaciones por fraude al fisco. La hoy senadora de Renovación Nacional se presentó justamente ahí en la Cámara, en el Senado, en el Congreso Nacional, y hizo una presentación bastante larga, sólida, donde se refirió directamente, como ella misma dijo, movió sus deditos en el entre comillas, cuando habla del denunciante anónimo. ¿Quién es el denunciante anónimo de Camila Flores? PDI descarta participación de terceros en un supuesto ataque a Rojas Vade. Debido a esto, la Fiscalía estaría en condiciones de cerrar la investigación. Una más de Rojas Vade. 8 de la mañana con 13, 8 con 13. Atención, hallan un cuerpo flotando en el sector portuario de San Antonio. Fue descubierto en cercanías del roquerío del recinto Policarpo Toro. Esto es en San Antonio. 8 con 13, tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión, nos lees en la web. Atención, dueños de camiones de la región de Valparaíso confirman movilizaciones para este día jueves. Tenemos que estar atentos. Atención, dueños de camiones de la región de Valparaíso confirma movilizaciones. Eso es por el alza de los combustibles que este día jueves... volvieron a subir, no llené el estanque ayer. Nuevamente volvieron a subir los combustibles este día jueves. La decisión es adoptada justamente debido al fuerte alza en el precio de los combustibles, así como los camioneros del norte. Valparaíso se moviliza. 8 con 14, 8 con 14. Esto es Pura Noticia Matinal a través de la radio, la televisión y por supuesto en la web. Somos el medio 360 de la región de Valparaíso. Universidad Católica consigue un épico, histórico triunfo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. El cuadro de la Franja se impuso de visita a los brasileños por 2-1. Minuto 93, segundo tiempo, espectacular. ¡Qué golazo! Y qué tapadón del arquero cruzado. Minutos antes de terminar el partido, la Católica hace historia en el grupo de la muerte. Ese Serán Gianni, cierto, jugó espectacular la UC y se trajo los 3 puntos de Brasil. 8 de la mañana con 15, 8 con 15 minutos, una ola de robos siembra el pánico en el barrio Poniente Viña del Mar. Estamos preocupados de lo que está pasando en Viña del Mar. Vemos también el gran esfuerzo que ha hecho la autoridad comunal en colocar cámaras de seguridad. Hoy día tenemos un sistema de cámaras realmente espectacular en Viña del Mar. Faltan todavía,
Pero así y todo no cesan los robos, ¿cierto? Y estamos hablando del barrio Poniente, un lugar que está muy cerca de la comisaría, ¿cierto?, de Viña del Mar de Carabineros, pero también es muy cierto, lo dijo la alcaldesa Macarena Ripamonti, nos falta el refuerzo policial, nos faltan más carabineros en las calles. La ola de robos que siembra el pánico en el barrio Poniente se apoderó de 2 nuevos locales, ¿cierto?, que fueron completamente desvalijados, sumando 10 eventos de este tipo en el último mes. Imagínate que en una sola noche los mismos ladrones robaron 2, el bar y el otro es el local de banda, ¿cierto?, que está ubicado justamente ahí en el barrio Poniente. Es la portada de nuestra edición digital, se lo contamos todo en puranoticia.cl. 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16. La fiscal regional Claudia Peribancic advierte que amenazas en los colegios pueden ser perseguidas. Recalcó que la responsabilidad penal parte a los 14 años. Atención chicos, bueno, a esta hora no nos escuchan los niños porque están en el colegio, pero atención los padres. Aquí, de hecho, nuestra editorial de este día miércoles justamente habla de este punto, habla sobre la responsabilidad que tenemos nosotros los padres por sobre nuestros niños, ¿cierto? Porque los niños desde los 14 años están en la mira de la fiscalía, ya lo dijo justamente la fiscal Claudia Peribancic. ¿Y dónde está la responsabilidad de nosotros como padres? ¿Cierto? Imagínate que en la región de Valparaíso se superaron las 100 denuncias, hay 101 denuncias de posibles tiroteos o ataques en colegios de la región de Valparaíso, ¿cierto? Se logró detener a 3 chicos, ¿cierto?, a 3 niños, ¿cierto? Se le llevó a la justicia, pero la responsabilidad penal de ellos es bastante baja y prácticamente no se les condena. Pero ¿quién paga toda la movilización de las autoridades? ¿Quién la suspensión de clases y el problema? Y aquí está el punto. Porque lo concreto es que nuestra legislación, los papás, nosotros, los tutores, no tenemos responsabilidad penal por los delitos que cometen nuestros hijos. Sin embargo, el Código Civil sí establece que nosotros como padres somos civilmente responsables, es decir, económicamente, por los daños y perjuicios que causan nuestros hijos. Por lo tanto, a ver, si nuestro hijo de 15 años comete una broma como esta y esto genera un caos y genera pérdidas para un colegio, perfectamente el colegio podría seguir civilmente a los padres. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Porque nosotros como papá tenemos que hacernos responsables de lo que hacen nuestros niños, sobre todo los que estén en menos de 18 años. No las podemos llevar gratis. Así que la fiscal regional advierte, ¿cierto?, que las amenazas en los colegios pueden ser perseguidas a los niños mayores de 14 años, pero también deberíamos decirle que persigan a los padres, en el caso civilmente, para que se hagan cargo económicamente del perjuicio que pueden generar estos pequeños bromistas entre 14 y 18 años. 8 de la mañana con 18, 8 con 18, esto es Pura Noticia Matinal. Se descartan las acusaciones, atención, no todas, solamente algunas, en contra de la Seremi del Trabajo de Valparaíso, Carolina Sangüesa. La exfuncionaria de la Municipalidad de Algarrobo es quien acusó finalmente a la abogada. Hay una demanda que está haciendo Carolina Sangüesa a la exconcejal Mancilla, ¿cierto?, de la comuna de Algarrobo. Hay un cruce de demandas, estamos hablando de la nueva Seremi del Trabajo asumida que tiene diferentes denuncias. Por una de ellas se descarta por parte de la Contraloría. 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19. ¿Cómo se ve nuestra costa? ¿Cómo está? Oye, tenemos un sol radiante, espectacular, entrando por nuestras ventanas, ¿cierto? A esta hora de la mañana lo vemos en todas partes. ¿Qué es lo que vemos ahí? El Cap Ducal. Uy, Tomás de Reventería está tomando desayuno, mira, está sirviendo desayuno tempranito. Ahí. Oye, ¿cómo está el tiempo en diferentes partes? Revisemos el tiempo, ¿cierto? Mira, hoy tenemos marejada. Hoy se ve fuerte las marejadas ahí, ¿eh? Pero vamos primero al tiempo. Tenemos 12 grados a esta hora de la mañana en Concón. Esperamos una máxima de 18. Mira, en Quillota, 90.9 FM. Atención, Quillota, también 12 grados. Misma temperatura que en Viña del Mar. Santiago saltamos a 14. En La Cruz tenemos 13 grados. Los Andes, caluroso, 96.1. Qué rico, 16 grados. En La Ligua, en el 90.9, 14 grados. Y también en San Antonio, porque estamos en toda la región de Valparaíso, la más amplia red en frecuencia modulada con mayor alcance. Somos puranoticia.cl, en San Antonio 12 grados. Y sí, tenemos justamente marejadas en lo que muestran nuestras imágenes. Le contamos a todos nuestros auditores que estamos mostrando en televisión imágenes de la avenida Perú, cómo se ven las marejadas.
porque la Armada emitió su 10º aviso justamente en las costas de la región de Valparaíso. El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso estima que el inicio de esta condición se manifiesta a contar del viernes 17 hasta el domingo 19. Desde el viernes viene la marejada. Y estas que estamos viendo, Camila, no son marejadas. El viernes parte de la marejada. Ya, ¿vamos al móvil o vamos a reacciones, Brito? ¿Reacciones? ¿O vamos al móvil? Usted manda. Vamos con reacciones. Vamos al móvil. Atención, Daniel Zunino, lo tenemos porque tenemos información con usted de los hechos que han pasado en las últimas horas. Cuéntanos, Daniel, ¿por dónde partimos? Hoy está con sol radiante usted también, ¿eh? Estamos los dos con lentes, nos vemos bien con los lentes. Sí, nos vemos intelectual. Sí. Oiga, su voz está cada vez más ronca. Usted le ha hecho bien el resfriado. Sí. Está como Raúl Soto. Está como Raúl Soto en nuestra voz en off para decir pura noticia. Ya, vámonos con las informaciones, Daniel. Buenos días. Buen día, Jorge. Claro, lo habías comentado en titulares también, un hallazgo de alta preocupación. Un hallazgo, vamos, ahora luego sí. De que... Sí, un hallazgo de alta preocupación se registró en el sector portuario de San Antonio luego de que fuera encontrado un cuerpo sin vida de una persona flotando en el mar. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles, cerca de las 15:20 horas, en las inmediaciones del Roquerío, el recinto portuario Policarpo Toro, lo que motivó un rápido despliegue, Jorge, de unidades de emergencia de la Armada. Tras recibir el aviso, personal marítimo concurre a este lugar y logra recuperar el cuerpo desde el agua, trasladándolo posteriormente hasta un punto seguro en tierra. El subteniente litoral, el general Javier Venegas, de la Capitanía de Puerto San Antonio, explicó que se recibió un llamado de un cuerpo flotando al interior de la poza, por lo que se concurrió al lugar haciendo el rescate y poniéndolo en un lugar seguro. Por instrucción del Ministerio Público se dispuso de la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Servicio Médico Legal, quienes quedaron a cargo de estas diligencias para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias también de su fallecimiento. Esto nos recuerda mucho también el caso pasó el 2018, cuando también se encuentra un cuerpo flotando en la bahía de Valparaíso. A mí me recordó este cuerpo flotando, ¿te recordaste del profesor Nivaldo, no, Daniel? Sí. Y fue impactante esa información. Uno se acuerda de ese caso del profesor Nivaldo, cuando se encuentra ese cuerpo flotando ahí en el mar, y uno ve, después me acuerdo en los matinales, uno veía a la polola, que finalmente fue una de las culpables, llorando en los matinales por la aparición, así con una frialdad impresionante. Bueno, este cuerpo flotando en el sector portuario de San Antonio, ¿cierto? Todavía no se conocen las condiciones de su muerte, ¿no? Todavía no, está en investigación, aún queda a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Servicio Médico Legal, quienes van a determinar también la data de fallecimiento, las circunstancias también, la identidad de la víctima. Y claro, el procedimiento general se encuentra aún en desarrollo, Jorge, aún no pasan 24 horas de este hallazgo, así que esto fue a las 15:20 horas que se encuentra en las inmediaciones, como te decía, del Roquerío del recinto portuario Policarpo Toro en San Antonio. Antes de ir con la siguiente información, le contamos a nuestros auditores en la radio, atención, que vienen viajando, ¿cierto?, desde el interior de la región, que tenemos congestión en la salida del Troncal Sur hacia la Rotonda Limache y en la calle Limache desde la Rotonda hasta Lusitania. Esto es en dirección al centro de la comuna de Viña del Mar. Tenemos congestión entonces en el puente Lusitania en dirección a Avenida 1 Norte hacia el centro y la costa. Dicen que se prefiere a la calle Viana como alternativa, congestión en la salida del Troncal Sur. También tenemos congestión en Villa Alemana, nuevamente en la avenida Valparaíso, al llegar a Ignacio Carrera Pinto, tanto en dirección a la costa como en dirección al interior. Y también tenemos acá el taco tradicional que se vive justamente en La Salina, que empieza a descongestionar después de las 8:30, porque tenemos en la avenida Borgoño con Jorge Montt desde el enlace de Jardín del Mar hasta la Escuela de Operaciones de La Salina en dirección a Viña del Mar, tránsito lento en Jorge Montt en dirección a Reñaca. Vamos con más informaciones. ¿Se nos viene paro de camioneros, Daniel Zunino, en la región de Valparaíso? Así es, sorprendente, porque habían estado un tanto calmados los camioneros a nivel nacional, pero un nuevo escenario de tensión se vive en la región de Valparaíso luego de que la Federación de Dueños de Camiones, conocida como Fede Quinta, confirmara movilizaciones ante la nueva alza en los combustibles. La organización gremial anunció que las manifestaciones se realizarán a partir de las 8 de la mañana del próximo lunes. No de mañana, no de hoy tampoco, el sino que el lunes se próximo mueven los lunes. camiones.
el lunes, teniendo como punto principal el enlace Algarrobo en la ruta 68 tras el incremento en los precios informado por la empresa nacional del petróleo en nuestro país. Desde el gremio explican también que esta decisión, Jorge, responde a la imposibilidad de traspasar los costos de alza a los generadores de carga, lo que ha generado un complejo escenario económico para los transportistas de la región. El presidente de Fede Quinta, Iván Mateluna, manifiesta su molestia por la falta de apoyo, señalando que debían traspasar los costos del alza de los combustibles a los consumidores sin darnos ninguna herramienta, señala, sin darnos tiempo, nos deja en un zapato chino, es lo que dice Iván Mateluna. En esta misma línea, Jorge advierte que muchos transportistas han visto afectada su actividad, indicando que algunos han perdido clientes y eso ha significado también que la competencia de otras entidades le esté quitando los clientes a menor tarifa. Finalmente, desde la federación reiteran que no están dispuestos a aceptar nuevas alzas. Esto es definitivo, no están dispuestos a aceptar nuevas alzas, por lo que confirman que esta movilización busca presionar al Ejecutivo para frenar los incrementos y generar medidas de apoyo al sector. Se espera que durante los próximos días se entreguen detalles respecto al desarrollo de estas manifestaciones y su eventual impacto en la conectividad regional. Ya repasemos un poco lo que estábamos diciendo. El punto principal será el enlace Algarrobo en la ruta 68. Exactamente. Ahora, cuando uno habla de los camioneros, ya hay una realidad que es bastante, se ha ocultado bastante. Han tenido paciencia los camioneros, ¿cierto? Los diferentes sindicatos, agrupaciones, confederaciones de transporte. ¿Por qué? Porque están esperando una respuesta del gobierno. Esperaron en el alza pacientemente. Esta alza, si ustedes se fijan, cuando dice que los camioneros vamos a movilizarnos a partir del lunes, por ejemplo, acá en la quinta región, es porque le están dando plazo al gobierno, porque quieren una señal, quieren un bono, quieren algo, ¿cierto? Porque la realidad hoy día es que hay unos 10.000 camioneros que ya no están trabajando, porque se quedaron sin caja para el combustible. ¿Ellos qué quieren? Tarifa justa, ¿cierto? Si tenemos un problema, no se podía haber subido prácticamente el combustible, prácticamente 650 pesos lo que subió el diésel desde el alza pasada hasta el minuto, ¿cierto? Así que, pucha, o sea, los camioneros son realmente muy importantes y vamos a esperar si se concreta este día lunes, ¿cierto? Esta paralización. Nos vamos al fútbol, Daniel, porque a eso de las 6 de la tarde de ayer yo quería ver ese partido, estábamos expectantes, los cruzados de corazón, y nos trajimos un triunfo histórico desde Brasil, ¿ah? Sí, caballeros cruzados contentos porque una jornada histórica vivió Universidad Católica en la Copa Libertadores luego de conseguir sus primeros puntos tras vencer 2-1 a Cruzeiro en Brasil. Un compromiso disputado en el Estadio Mineirao, fue intensamente trabajado por los dirigidos de Garnero, quienes logran imponerse en los descuentos para dar un golpe clave en el grupo D de la Copa Libertadores. Durante el primer tiempo, el elenco brasileño generó las primeras ocasiones, obligando al portero Berneo, que fue figura del partido, a intervenir en varias oportunidades. Sin embargo, la apertura de la cuenta llegó para los cruzados gracias a un cabezazo de Justo Gianni a los 30 minutos, que jugó muy bien Justo Gianni, tras un tiro de esquina servido por Fernando Zucchi. En el complemento, Jorge, Cruzeiro reaccionó y logró la igualdad mediante lanzamiento penal convertido por Mateus Pereira, poniendo suspenso al cierre de este encuentro. Cuando el partido parecía sentenciado, aparece el G. Martínez en el minuto 90+3 para conectar un potente cabezazo y sellar el triunfo agónico de la UC en tierras cariocas. Así que es lo que tenemos en tierras brasileñas. Entonces gana la Católica y hace presión a Boca Juniors, porque queda Católica con 3 puntos, Cruzeiro con 3 puntos y también Boca con 6 puntos, dejando a Barcelona con 0 puntos. Sí, la Católica tiene 2 partidos importantes de local después que vaya a Barcelona, va a Guayaquil, ¿cierto? Y después tiene 2 partidos de local bastante importantes. No le diga agónico, sino es que a un agónico. Fue un épico triunfo los cruzados. Oye, ya, Daniel, lo tengo que dejar, ¿cierto? Muchas gracias, porque tenemos a nuestra próxima invitada ya en línea con nosotros. Gracias, Daniel, que tenga una excelente jornada este día jueves. ¿Va a ir a ver a Kramer hoy día o no? No, me lo voy a perder a Kramer, lamentablemente. Dicen que las redes sociales dicen que Kramer está muy fome. Vamos a ver cómo va a estar. Ahí le vamos a contar. Gracias, Daniel, que tenga buena jornada. Sí, que esté muy bien, Jorge.
Daniel Zunino, desde las calles, cierto, en nuestra unidad móvil. Tú nos ves a través de la televisión, canal 177 de Zapping. También nos ves a través de América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13 para todo Chile y Latinoamérica. Nos ves de Arica a Punta Arena en los diferentes cable operadores y por supuesto también en nuestra página web www.puranoticia.cl y nos escuchas en la más amplia red de radios de la región de Valparaíso. San Antonio 102.5 FM, San Felipe Los Andes 96.1, provincia de Petorca, La Ligua, Maitencillo, Zapallar 90.9, en el Gran Valparaíso en el 102.5 FM y también en la provincia de Quillota en el 90.9. Saludamos a la vocera de gobierno, Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, que está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida. Muy buenos días, qué gusto saludarte, qué gusto verte acá en puranoticia.cl. Hola, Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. No sé si me escuchas bien. La escucho, la veo y la leo, fuerte y claro. Así como aquí nosotros nos vemos, lo leemos y nos escuchamos. Rosario, perfecto. Primero que todo, Súper. felicitarte por llegar al cargo nuevamente Seremi de la época de Piñera, ¿cierto? Tú también estuviste dentro del gabinete regional. ¿Qué se siente llegar nuevamente a la seremía quizás con un gobierno hoy día donde tu partido, o tú eres todavía militante de RN, ¿cierto? Sí. Sí, porque Renovación Nacional es como una especie de invitado a este gobierno, pero ¿cómo se siente llegar a este gabinete ahora encabezado por Manuel Millones y ser parte justamente de un nuevo proceso y un nuevo gobierno? Sí, gracias, Jorge. Bueno, primero por la invitación, felicitar a Pura Noticia, nuestra región. Y por supuesto nosotros disponibles a poder conversar. Para mí es un honor poder participar nuevamente de un gobierno del presidente Kast. En este caso me tocó participar en Piñera 2 de ser Seremi de Bienes Nacionales, como tú bien recuerdas. Y la verdad que para mí es un motivo, por supuesto, de orgullo poder representar al presidente Kast, que ya lo conozco, trabajé muchos años en el Congreso, lo conozco desde hace muchos años cuando fue diputado de la UDI, así es que tengo también recuerdos de aquella época, así es que muy contenta. El hecho de haber participado ya en un gobierno obviamente te da otra experiencia, otra visión, y eso también es un aporte. Con Manuel Millones también hemos trabajado durante muchos años, nos conocemos de toda una vida, así es que también hacemos un gran equipo. Bueno, exactamente, son rostros, ¿cierto?, que han estado acompañándonos en la política regional durante mucho tiempo. Está la experiencia. Bueno, pero esta experiencia también se ha visto con la inexperiencia de este gobierno. Ha costado armar no solamente el gabinete regional. Decían como broma, ¿cierto?, que este gobierno ha expulsado más Seremi que venezolano, ¿cierto?, porque los Seremi se han equivocado mucho. ¿Cómo es la elección de un Seremi, Rosario? ¿Cómo se gesta? Porque se equivocaron en la región con el Seremi de Salud. Tuvimos un anuncio de un Seremi Minería que no llegó. Tuvimos el anuncio, ¿cierto?, de un Seremi del Trabajo que entró y salió. ¿Por qué le ha costado tanto a este gobierno armar, ¿cierto?, sus gabinetes? Bueno, Jorge, mira, la verdad es que a todos los gobiernos les cuesta la instalación. Es un proceso no exento de algunas dificultades, ajustes que hay que hacer. Para hacer Seremi se requieren ciertos requisitos que son muy estrictos. Y es por eso que, claro, para el volumen de Seremi de todo el país, obviamente que, claro, los casos puntuales son los que más se conocen, pero estamos hablando de un gran número de profesionales que obviamente se ponen a disposición de cada una de las regiones para trabajar al servicio público. Los requisitos son exigentes porque hay que cumplir con ciertas horas en el servicio público, en el caso de los Seremis de salud, hay que cumplir con los certificados correspondientes de las distintas profesiones, los diplomados, los magísteres, etcétera, etcétera, el certificado de salud compatible, etcétera. Hay un montón de certificados, que es una lista de 15. Y no justamente, le piden. No eso queda demostrado porque todos conocemos justamente los antecedentes que se requieren para cada una de las carteras, ¿cierto? No falta rigurosidad justamente ahí del gobierno, porque está bien que se equivoquen en uno, pero equivocarse en tanto. Bueno, Jorge, la verdad es que siempre van a haber ajustes. El presidente ha sido súper exigente en eso, y si hay que hacer ajustes, bueno, hay que hacerlo de manera rápida. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y hoy día estamos plenamente constituidos. Yo creo que eso es lo importante, más allá de algunos ajustes que son propiamente de las instalaciones de todos los gobiernos. Yo creo que hoy día ya estamos en condiciones de tener un gabinete plenamente desplegado y, por supuesto, liderado con el delegado. Yo creo que eso es lo importante, más allá de, obviamente, los ajustes que son propios de cualquier instalación. Mucho se habla siempre, Rosario,
que esta falta de rigurosidad justamente se da porque se le pasa la responsabilidad a los partidos que elijan los nombres, en este famoso cuoteo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tu misma seremía, ¿cierto? Decían, no, la seremía de gobierno es de Luis Pardo, es de RN. ¿Es tan cierto eso? ¿Se cuotea la seremía? ¿Cada seremía es de un diputado en particular? No, la verdad que yo quiero desmitificar esa frase, Jorge, porque no se ajusta a la realidad. La verdad es que aquí, más allá de un parlamentario u otro, aquí lo que hay son colaboraciones de parte de los distintos sectores que están apoyando al gobierno, y por supuesto Renovación Nacional es un partido grande, un partido robusto, que tiene profesionales que han participado de otros gobiernos, que tenemos experiencia y que obviamente son considerados en un caso como el que tú señalas. Entonces, más allá de eso, yo creo que se buscan a las mejores personas, a los mejores profesionales. Obviamente que tienen injerencia los partidos políticos porque es parte estamos hablando de que somos autoridades designadas políticamente, pero tenemos que tener un equilibrio entre lo político y lo técnico, y eso es lo importante. Y es por eso que se hacen los ajustes, porque las autoridades tienen que tener esta doble militancia, si se puede decir, entre lo político, cumplir con todo el perfil técnico y, por supuesto, tener una afinidad política con el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Kast. Sí, pues una afinidad política acorde, a excepción del Ceremi de Vivienda, que no sabemos que políticamente, el único que no tiene políticamente no es muy cercano a Kast. Sabíamos que el Ceremi de Vivienda, ¿cierto?, tiene a pesar otro color político, pero técnicamente sabemos que es muy bueno. Rosario, una mujer periodista como tú, periodista con más de 20 años de trayectoria, 20 años de experiencia, ¿cierto? Fuiste jefa de prensa de la bancada Renovación Nacional en el Senado, y tu jefa directa hoy día, porque es tu jefa directa, la vocera de gobierno, ¿cierto?, Mara Cedini, ¿cierto? ¿Cómo has visto su desempeño? ¿Han sido muy duros en la crítica con ella? Porque, claro, uno te escucha y ve una experiencia. ¿En Mara le ha costado? ¿Han sido injustos con ella o crees tú que realmente cierto, necesita mayor tiempo para poder instalarse? Porque han sido duras las críticas, mucha burla, incluso hasta podríamos catalogarlo de un bullying político en contra de la ministra, ¿no? Bueno, Jorge, a mí no me corresponde evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el presidente Kast. Evidentemente que todos necesitamos mayor tiempo para ir adquiriendo mayor experiencia. Y en eso, por supuesto, nadie está exento. Todos estamos recién instalados. Piensa tú que acá en el gabinete hay seremis que llevan 2 semanas, hay algunos que llevan 1 semana. Entonces, la verdad de las cosas de que estamos en ese proceso y obviamente que, bueno, esto es parte del día a día, todos tenemos que aprender y yo creo que eso es parte del aprendizaje. Hoy día, obviamente, la ministra cuenta con todo el respaldo del presidente, de nosotros como sus seremis a nivel nacional, y eso es lo que importa. Estamos concentrados en levantar las urgencias. Hoy día tenemos el anuncio del presidente que dio anoche en cadena nacional, que es un antes y un después. O sea, las personas, los chilenos, votaron por una forma distinta de hacer las cosas, y justamente este proyecto de 40 medidas apunta en el sentido correcto. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento. Y hoy día estamos concentrados, por supuesto, en esa labor. Bueno, justamente entremos de lleno. Estamos con Rosario Pérez, seremi vocera de gobierno de la región de Valparaíso, a través de puranoticia.cl, ¿cierto? Bueno, Rosario, tú lo hablaste, este proyecto de ley que lo presenta el presidente como la reconstrucción nacional, que causa una especie de sonido medio extraño. Cuando hablamos de reconstrucción nacional, pareciera como que Chile estuviese en pedazos, estuviese un desastre, como dijo erróneamente y se reconoció, ¿cierto?, un Chile quebrado. Es una ley miscelánea. ¿Crees tú realmente que esta ley miscelánea, por ejemplo, llega al corazón? ¿Cómo podemos defenderla en llegar al corazón de la clase media y sobre todo los quintiles más bajos? ¿Cuáles de estas 40 medidas crees tú que le ayuda a la gente más necesitada, que ha sido la más golpeada, por ejemplo, con este IPC más alto por el alza de la benzina? Porque de las medidas y de las 2 minutas, de hecho anoche hicimos un programa especial acá en Pura Noticia al respecto, no encuentro medidas que vayan directo al corazón de la clase media. Bueno, Jorge, no hay nada mejor para la clase media y para todos los chilenos que contar con un empleo y con un sueldo a fin de mes.
Yo creo que eso es el resumen. Si tú me preguntas qué es lo más importante, en definitiva, es que va a echar a andar la economía del país, que ha estado durante los últimos 10 años estancada, paralizada por una permisología que no lo deja avanzar, por la falta de inversión, por la falta de confianza, y yo creo que ahí es donde está el corazón de este proyecto de ley. Sin ir más lejos, este proyecto de ley va a activar y va a permitir, va a beneficiar a 150.000 empresas que crean más del 50% del mercado laboral. Entonces, obviamente... Que son las empresas también de los más ricos de Chile. Mira, eso yo discrepo de tu análisis, porque aquí estamos hablando también de la pequeña y mediana empresa. Cualquier persona que genere empleo va a poder obtener estos beneficios. Y entonces no hagamos un mito con las cosas, porque evidentemente la gente con eso va a recurrir y toma cierto temor, distancia de las cosas. Yo creo que aquí hay que decir que esto va a generar empleo, va a motivar el 90% de inversión, no solamente en regional, sino que a nivel nacional. En todo el país se van a destrabar millones y millones de proyectos que estaban estancados. Entonces, al bajar los impuestos a las grandes empresas van a poder contratar más y pagar mejor. Y no solamente las grandes empresas, también las medianas y pequeñas empresas. Entonces, ya lo dijo el presidente claro, cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera generar empleo va a poder obtener estos beneficios. Entonces, yo creo que aquí los chilenos votaron por una forma distinta de hacer las cosas. O sea, claramente si los chilenos... lo mismo que hicimos Rosario, durante los 10 años, obviamente que no vamos a surgir y vamos a seguir empantanados con un país que no crece. Estoy de acuerdo contigo, Rosario. Estamos con Rosario Pérez, seremi vocera de gobierno de la región de Valparaíso, y claramente, o sea, Chile, cuando José Antonio Kast, yo lo decía quizá ayer o antes de ayer, decía por quienes votaron, inclusive, ¿por qué no? Por quienes votamos, ¿cierto? Por José Antonio Kast, teníamos unas expectativas completamente altas. O sea, ahora, no por nada, José Antonio Kast entra con una aprobación de más del 50%, ¿cierto? Cuando parte el 11 de marzo, y hoy día ya van el 36%. O sea, algo mal está haciendo el presidente. Cuando tú dices directamente que esta rebaja a los impuestos, ¿cierto? A los más ricos, porque esa es la rebaja, ¿cierto? Que se produce un 27, un 23, va a generar más empleo. ¿Cómo va a generar más empleo? Porque ¿cuánto es el porque al bajar los impuestos, la caja fiscal se va a ahorrar, va a generar menos ingresos. Entonces uno dice, por una parte, escuchamos al ministro de Hacienda decir, nos dejaron sin plata, y por otra parte, le vamos a bajar los impuestos a los empresarios para recaudar menos plata. ¿Cuánto es la pérdida fiscal en esta rebaja de impuestos? Porque ese dato no está en ninguna minuta. Mira, Jorge, lo que pasa es que, claro, tú lo estás viendo a corto plazo. Esto hay que verlo a largo plazo. Evidentemente que en un corto plazo va a haber un proceso, ¿ya? En donde se van a producir los ajustes, pero las empresas, y cuando tú hablas de los ricos, no es lo mismo decir los ricos que las empresas. Las empresas son las que dan el 80-90% del empleo en nuestro país. Por tanto, cuando las empresas tienen menos carga tributaria, pueden destinar a inversión, a crecimiento, a entregar más y mejores empleos. Al mismo tiempo pueden atraer inversiones. Esto también es para generar confianza con los inversionistas. Si no, tenemos un país que tiene una tasa excesivamente alta de impuestos, obviamente que eso frena la inversión, frena el crecimiento, y eso es lo que justamente quiere revertir el presidente. Entonces, ahora tú hablas de que el presidente está en problemas. Yo difiero de eso, porque fíjate que cuando uno llega a poner orden en un gobierno y recibe un gobierno que después de un mal gobierno, que tú bien lo dices, que tú apoyaste al presidente Kast, cuando uno recibe un gobierno en malas condiciones, tiene que estar dispuesto a asumir los costos. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que está haciendo el presidente. Pero cuando, Entonces, Rosario, y solamente para cerrar el tema de los impuestos, Ignacio Briones, todos conocemos a Ignacio Briones, ¿cierto?, dice que cada punto de reducción del impuesto corporativo va a implicar una disminución bruta cercana a los $500 millones de la caja fiscal. Queremos bajar 4, son 4.000 millones. Además, esto no garantiza, porque si bien se argumenta que menores impuestos, que es el argumento que está ocupando el gobierno, impulsan la inversión, hay estudios que indican que a largo plazo el saldo sigue siendo negativo.
porque claro, no vamos a ver esta rebaja de impuestos, la vemos hoy día, la caja la siente hoy día menor al empresario, pero los efectos se ven a largo plazo. Pero vamos al punto de lo que tú dices sobre las expectativas, sobre este gobierno que entra en problemas. Quizás una de las mayores deudas que tenemos hoy día es con la clase media, lo que yo te decía. Tú fuiste Seremi de Piñera 2, un Piñera 2 que enfrentó una pandemia, ¿te acuerdas, Rosario? Vivimos minutos súper complejos, donde supuestamente si tuviésemos en la misma emergencia de esa pandemia, los elementos que ocupó el gobierno en esa época para ir en ayuda de los quintiles más bajos era distinta. ¿Qué es lo que he hecho de menos en esta ley? ¿Te acuerdas que vino un subsidio al empleo? Que mucha gente que tenía contratada gente a honorario, este subsidio le permitía pasar con imposiciones y garantizar mejor el empleo, situación que en esta parte no está. Vinieron los famosos IFE, imagínate, ¿qué mejor que un IFE? Un ingreso familiar de emergencia. Este es un gobierno de emergencia como se presenta José Antonio Kast, pero no tenemos nada de emergencia para el quintil que más les llega. No falta esa parte que a diferencia del gobierno de Piñera, sí se preocupaba. ¿No será que le falta más calle a este gobierno? La verdad es que yo difiero. Yo creo que este proyecto que presentó anoche el presidente Kast va a hacer el cambio que Chile necesita. Hoy día estamos en un gobierno nuevo, cambió el rumbo, cambió el timón, y yo hago un llamado a confiar. Esto es como lo mismo que cuando uno va en un avión. Cuando uno sabe que el piloto no está conduciendo bien, obviamente que las turbulencias, ¿cierto?, uno le asustan. Pero acá cuando uno eligió al piloto... ¿Estamos en turbulencia en este minuto, Rosario? ¿Estamos pasando las turbulencias? No, pero digo que cuando las personas sienten ese temor, que obviamente es incertidumbre, tenemos que confiar en que tenemos el mejor piloto, por algo lo elegimos. Entonces, vayamos avanzando en generar la confianza para poder hacer este proyecto a largo plazo. Esto no se va a solucionar en 6 meses ni en un año. Van a haber 235.000 pymes que se van a ver beneficiadas. Entonces, allí es donde está la clase media, que tú dices que no está en este proyecto. Yo difiero porque efectivamente la clase media es aquella que necesita un empleo seguro, un empleo, llegar a fin de mes, contar con un sueldo que efectivamente logre financiar sus necesidades. Y para eso, obviamente, necesitamos reactivar la economía, necesitamos generar confianza, necesitamos que mayores capitales del extranjero confíen en Chile, que Chile se vea como un país confiable, seguro, que entregue esperanza. Entonces, certeza jurídica. Fíjate, Jorge, que en la permisología hay hoy día que destrabar muchos proyectos que están entrampados por la famosa permisología, que entrampa el crecimiento de nuestro país. Entonces, es muy cierto. Tenemos un norte claro, nuestro presidente ya lo anunció ayer, y más allá de las críticas que siempre van a existir, porque recordemos que esto es política, siempre van a haber críticas, yo creo que la mayoría de los chilenos, y eso en nuestra región, son 33, de las 38 comunas, 33 comunas que votarán a favor del presidente Kast. Evidentemente tenemos que darle el respaldo, y yo espero que la mayoría de los parlamentarios respalden esta iniciativa, y por supuesto si hay mejoras que hacer, hay que hacerlas. Para eso está el ministro García Ruminot, que es un ministro que, bueno, me tocó trabajar con él en el Senado, un ministro de gran tiene experiencia el Rosario, tiene manejo, yo creo que uno de los ministros más experimentados. Jorge, yo trabajé con él durante muchos años, es un hombre que conoce perfectamente el trámite legislativo, es un ministro que sabe escuchar, que es tolerante, que se lleva muy bien con todos los sectores políticos. Como te digo, a mí me tocó trabajar codo a codo con él. Entonces, confiemos en él. Él sabe escuchar. Entonces, si hay algo que puede mejorar, bienvenido sea. Aquí nadie está imponiendo nada. La idea es que podamos sacar el mejor proyecto para Chile. Yo creo que en eso nadie puede votar en contra de Chile, en contra del crecimiento, en contra de la prosperidad, en contra de cambiarle la vida a todos los habitantes, en el caso nuestro, los habitantes de la región. Entonces, confiemos en que estamos con un presidente que sabe lo que hace, que sabe conducir el país, y más allá de las críticas que son propias, bueno, dejemos que
que gobierne y que esto avance, y dice apoyemos. usted. Démosle tiempo al presidente, Ya. confiemos. No seamos tan apresurados. Por supuesto. Vemos, Brito, tenemos que ser más tranquilos. Vamos a ver. Rosario, bajemos a la región rápidamente, me nos quedan pocos minutos. Región de Valparaíso, tú hablabas de la permisología, ¿cierto? Tenemos proyectos emblemáticos paralizados en nuestra región también. Quiero decir uno, que es uno tan necesario, sobre todo ahora que la locomoción colectiva tan cara. ¿Qué se sabe? ¿Hay alguna minuta del gobierno? ¿Le han dicho algo a usted sobre el famoso tren y la extensión a La Calera? Porque ahí tenemos un proyecto paralizado, ¿cierto? De una extensión también por permisología, que no sabemos y no tenemos certeza. Tenemos un ministro de Transporte que ya nos quitó el primer tren que íbamos a ir a Santiago. ¿Tendremos tren a La Calera en estos 3 años definitivamente? Bueno, Jorge, ese sería el sueño de todos. Por supuesto, este gobierno lo que ha hecho es analizar cada uno de los proyectos emblemáticos de la región. No hay ninguno que esté congelado ni guardado en un cajón, todo lo contrario, se están abriendo los proyectos. Yo me reuní hace 2 días con el Seremi de Transporte, Matías Valenzuela. Él es un ingeniero tiene mucho conocimiento del tema, así es que estamos trabajando obviamente para poder levantar todos los proyectos que sean más urgentes y está en revisión. O sea, ¿Está en revisión la extensión a La Calera? Sí. O sea, no está caminando, porque F nos dice que está caminando. Usted nos dice que está en revisión. El próximo paso es el RCA favorable, que tiene que salir. El próximo paso es lograr el RCA favorable, y después de eso, obviamente, va a tener todo nuestro apoyo a nivel regional. Como gobierno, nosotros estamos apoyando toda aquella iniciativa que tenga que ver con la conectividad y con poder entregar mejor y mayor transporte a los habitantes de la región, sobre todo hacia el interior. Sí, porque es importante el concepto de revisión o no, porque cuando el ministro de Transporte en Santiago habla, que justamente dice que los proyectos tienen que tener una rentabilidad social, y nosotros sabemos que entre una línea del metro en Santiago o el mismo tren de Melipilla a Santiago versus nuestro trencito de Limache a La Calera, la rentabilidad social del tren Limache a La Calera es bastante inferior a lo que se puede lograr en Santiago. Entonces nos da miedo y decimos, o sea, nos vamos a quedar sin tiempo. No, esa no es la idea. La idea de los proyectos tiene que tener factibilidad, obviamente, para poder financiarse, y también tiene que tener factibilidad social para poder justificarse. Ya este proyecto del tren, perdón, se me cortó, obviamente que es emblemático para los sectores del interior de nuestra región, y nosotros esperamos que en un plazo muy breve podamos tener ya mayor certeza al respecto, pero de parte nuestra, como autoridades, vamos a apoyarlo sin duda. Oiga, Rosario, y para terminar, muchas gracias por este contacto. Bueno, usted es una de las personas que está ahí detrás del fondo de medio. La apuntaban que una de las primeras preocupaciones suyas, ¿es verdad que fue el fondo de medio para los famosos medios regionales? ¿Era tanta la preocupación suya que tenía cuando llegó al cargo, o no es tan así? ¿Era el correo de las brujas que me indicaba eso? No, Jorge, la verdad es que eso fue el correo de las brujas probablemente, porque lo que nos preocupó, fíjate que cuando llegamos, bueno, primero la instalación, y luego nos dimos cuenta que habían plazos que se estaban a punto de cumplir. Entonces, en pos de llegar a más medios y llegar a todas las personas, no solamente, porque, bueno, recordemos que nosotros tenemos 2 fondos. Uno que es social, netamente, a la organización y clubes deportivos, juntas de vecinos, que corre por un carril, y lo otro es el fondo de medio que tú bien señalas, pero resulta que el plazo para postulación ya vencía el 9 de abril. Circunstancias que nosotros ya veníamos entrando. Entonces, lo primero que hicimos fue postergar el plazo de postulación hasta el 24 de abril, que todavía está abierto. Entonces, eso fue nuestra principal preocupación, y es deber de nosotros como voceros de gobierno, una instrucción del nivel central, poder hacer difusión de estos fondos, porque ninguna idea queremos que quede fuera. O sea, lo peor que podría pasar es que la gente, las organizaciones sociales y algún medio de comunicación no supiera, no se enterara, y nosotros, nuestro deber es llevar con la información a cada uno de las personas de la región, y es por eso que tuvimos que cumplir una agenda, ¿cierto?, de medios, de poder difundir, y es parte de nuestro rol, Jorge, no solamente transmitir el mensaje del gobierno, sino que también informar acerca de estos 2 fondos que son muy importante para nuestra región. ¿Usted cree que es sano que el gobierno gaste tanta plata en subvencionar medios de comunicación? Por supuesto que sí, porque
esto va en beneficio sobre todo de los medios más pequeños, aquellos que obviamente les cuesta más, es un empujón, ¿cierto?, para que ellos puedan surgir, y en la medida que existan más medios de comunicación, existen más, se fortalece la democracia. Entonces aquí, y ojo Jorge, hay que decirlo, cada uno de estos fondos se obtiene, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Por eso es que es importante que las organizaciones y los medios que quieran postular se informen. Nosotros tenemos nuestro sitio web fondos.gov.cl, y ahí obviamente tenemos un equipo, una persona que está disponible para despejar dudas, incluso hacemos reuniones, capacitaciones, porque no es llegar y postular, o sea, hay que cumplir ciertos requisitos. Y a mí me parece que es muy importante que el gobierno fortalezca la democracia a través de esta ayuda, que es bastante importante, sobre todo para aquellos medios que son más pequeños, ¿cierto?, y les cuesta más salir adelante. Yo creo que es muy importante, Rosario, también, y yo creo que una de las cosas que nunca yo lo he visto en el Fondo de Medio de los años, Pura Noticia lleva 15 años, creo que una vez postulamos, nunca más postulamos, porque no estamos de acuerdo con la subvención a los medios de comunicación, creo que no es el rol del Estado, y además se pierde también la independencia, porque efectivamente un medio de comunicación que se gana estos fondos, además participan con multi-root, una misma emisora participa con 3 root distintos. Entonces, sería muy bueno, Rosario, así como se comunican los fondos de medios, posterior que se dé los ganadores, y se lo pongo como desafío, que la misma Seremía nos cuente cuáles son los proyectos. Por ejemplo, la Radio 1 se ganó este proyecto y aquí está, que lo muestre. Y a cuánta gente llegó ese proyecto, cuánta gente lo vio, para saber que la plata, que de todos los chilenos, que se gasta en los medios de comunicación, tenga una rentabilidad. En ninguno de los procesos para atrás yo nunca lo he visto. Conozco a los ganadores y después no veo los proyectos, no sé dónde están. Y creo que la ciudadanía se merece esa transparencia. Se lo dejo ahí como tarea quizás, sí, para poder creer también en esa transparencia que uno siempre pone la duda en el fondo de medio. Oye, ¿por qué este medio se ganó? Mira, tiene una radio en La Ligua, una en Viña y una en Quillote, se llevó 3 fondos de medio, si el multiroot no corresponde y se lo lleva, porque eso ha pasado. Sí. Bueno, lo que tú señalas, Jorge, es muy importante. Yo creo que es un desafío. Siempre todos los proyectos son publicados, información pública, y cada uno de las personas, los medios que se adjudican a estos fondos, hay que decir también que hay una comisión, no es solamente el gobierno el que participa, sino que también los consejeros regionales. Entonces aquí hay un jurado que es el que evalúa, hay una comisión que está constituida por diversos actores, dentro de ellos está la CGGO, pero él es un actor, por tanto las posibilidades de que sea adjudicado a dedo son mínimas. Yo veo muy baja esa posibilidad. De todas maneras, recojo tu inquietud y la voy a hacer parte, por supuesto, y obviamente los vamos a convocar a participar de este fondo de medios, y cuando entreguemos, mostrar los resultados, mostrar qué se están haciendo con los fondos. Sería muy interesante porque ahí también se desmitifica. Quizás humanamente puede existir por parte a lo mejor nuestra y de muchos otros medios, cierta desconfianza porque hay desconocimiento, quizás hasta ignorancia. Por eso sería muy bueno transparentar y decir, mira, esta plata que se llevó la radio tanto o la página web tanto, ¿cierto?, hizo este proyecto, y este proyecto lo vieron tantas personas. Hoy día es tan fácil visualizar y demostrar, ¿cierto?, el alcance, es tan medible, es tan transparente, porque uno antes decía, oye, vendo 10.000 diarios el día domingo. Hoy día ya sabemos que eso no existe. Hoy día lo digital es lo que cuenta, y eso es lo que queremos, pero transparencia. Jorge, déjame puntualizarte un punto. Yo creo que ahí a lo mejor no te has enterado, pero ahí cada proyecto se rinde, tiene una rendición posterior. Sí, tiene una rendición. Claro. Quizá ahí ha faltado un poco más de énfasis, y yo me comprometo, por supuesto, contigo a hacer esta bajada, y por supuesto que esta no va a ser la primera vez que vamos a conversar, así que ahí nos vamos a ver cuando entreguemos los fondos. ¿Te parece? Claro, me parece, porque esa rendición también uno puede decir, por ejemplo, tú puedas decir como vocera, quizá en un año más, oye, entregamos tantos millones y llegamos a tantas personas con este alcance, este proyecto llegó a tanta gente, este otro, y así lo conocemos y hay más transparencia. Rosario, agradecido este contacto, Rosario, muchas gracias, felicitaciones al cargo, tiene harta responsabilidad, harta tarea, se viene duro, así que muchas gracias y que estemos permanentemente en contacto. Así que muchas gracias, Rosario. Sí, yo te quiero agradecer a ti, Jorge, y a Pura Noticia, y por supuesto disponible, felicitarlos por el medio de comunicación que tienen,
y por supuesto siempre disponible a poder despejar dudas, ¿cierto? Y conversar acerca de la región, que yo creo que a ambos nos interesa. Así que muchas gracias. Somos amantes de esta región, Rosario, eso es claro. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, por este Chao, contacto. Jorge. Rosario Pérez, Seremi, vocera de gobierno de la región de Valparaíso, conectada con puranoticia.cl en este día jueves 16. Nosotros seguimos con más invitados, nos vamos a Puchuncaví, viene una concejal por Maratué, tenemos las reacciones, ¿cierto?, de lo que pasó durante la noche de este miércoles en cadena nacional. Esto es puranoticia.cl, tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web, son las noticias como a ti te gustan. Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con 5 minutos, 9:05. Tenemos información de último minuto a esta hora de la mañana, 9:05. Atención. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Lamentablemente un nuevo homicidio en la región. Atención, información de último minuto recién publicada en Pura Noticia. Violenta madrugada en Cartagena. Estamos hablando de un nuevo homicidio en la región. A balazos y casa incendiada. Un homicidio a balazos y casa incendiada. Hora después vamos a los detalles de la información que está publicada en nuestro portal. Un homicidio y un posterior incendio estructural presuntamente relacionados se registraron durante la madrugada de este jueves 16 de abril. Esto es en Cartagena. De acuerdo a la información policial, cerca de la medianoche, Carabineros se trasladó hasta el Centro de Salud Familiar CEFAM de Cartagena para verificar el ingreso de una persona herida por impacto balístico. En el lugar, junto a personal del SAMU, se informó del fallecimiento de un joven de tan solo 19 años de edad sin antecedentes policiales. Según la información preliminar, la víctima habría sido trasladada por un familiar hasta el centro asistencial, indicando que momentos antes ambos se encontraban en las cercanías de una cancha ubicada en el sector de Pedro Aguirre Cerda, Erto, en Cartagena. En ese contexto, 2 vehículos llegaron al lugar, descendiendo 2 individuos armados con pistola, quienes efectuaron múltiples disparos contra este joven de 19 años. El ataque dejó a la víctima con al menos 7 impactos balísticos en distintas partes de su cuerpo, provocándole la muerte en el establecimiento de salud. Tras la agresión, los autores del brutal hecho huyeron en dirección desconocida. Hora más tarde, alrededor de las 3:30 de la madrugada de este día jueves, personal policial concurrió hasta la toma Vista Hermosa por un incendio que consumió por completo una vivienda. Testigos señalaron que un grupo aproximado de 5 sujetos descendió desde un vehículo, efectuó nuevamente disparo e irrumpió en el mueble para luego lanzar un artefacto incendiario tipo bomba Molotov, incendiando el domicilio en cuestión. La casa afectada pertenecería a la familia de los presuntos autores del homicidio ocurrido previamente, lo que abre la hipótesis de un posible ajuste de cuenta. Lamentablemente la delincuencia, un nuevo homicidio, ¿cierto?, en Cartagena, violenta madrugada en Cartagena, homicidio a balazos y casa incendiada. Esto sucedió en la madrugada, ya se lo contamos en puranoticia.cl. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Violenta. Oye, la información de Cartagena nos deja casi mudo. Nos impactan esta información. Imagínate, un niño de 19 años, ya un joven 19, sin antecedentes policiales, estaba en una cancha, llegan 2 sujetos, le disparan 7 balazos en su cuerpo y horas después se quema la casa de los presuntos culpables. Y esto está pasando acá, al lado nuestro, en Cartagena. 4º homicidio en la semana en la región de Valparaíso. ¿Y la seguridad? ¿Qué es lo que decía Kass? ¿Cuál era el mensaje? Que íbamos a estar más seguros. Pucha, que nos cuesta. Vamos a los titulares. 9 de la mañana con 9, 9 con 9, principales titulares a esta hora de la mañana. La Armada de Chile emitió un nuevo aviso de marejadas para la región. Fenómeno se va a dar entre este viernes 17 y el domingo 19 de abril.
9 de la mañana con 10 minutos, 9 con 10, hallan un cuerpo flotando en el sector portuario de San Antonio. Fue descubierto en cercanías del roquerío del recinto denominado Policarpo Toro. Presidente José Antonio Kast presenta detalles del denominado Plan de la Reconstrucción Nacional. El mandatario en cadena nacional pidió al Congreso tramitarlo con urgencia y altura de miras. Ministro del Interior defiende la rebaja de impuestos anunciada por José Antonio Kast a las grandes empresas. Claudio Alvarado descartó que esto provoque una merma en el gasto social. Parlamentarios reaccionaron a la cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Vamos a tener reacciones de diferentes parlamentarios en minuto. Va a estar o tuititeado, Diego Ibáñez, ¿cierto? Lo vamos a tener acá en puranoticia.cl. 9 de la mañana con 11, 9 con 11 de este día, jueves 16 de abril. Atención para este lunes. Dueños de camiones de la región de Valparaíso confirman movilizaciones el lunes ahí en Ruta 68. Atención, la decisión fue adoptada debido a la fuerte alza en el precio del petróleo. La senadora Camila Flores negó acusaciones por fraude al fisco y se refirió a su denunciante anónimo. ¿Quién será el denunciante? Yo tengo dos sospechosos, no los voy a nombrar porque es anónimo. La parlamentaria está siendo investigada por la Fiscalía de Valparaíso. La Policía de Investigaciones descarta participación de terceros en el supuesto ataque que habría sufrido el ex constitucional Rojas Vade. Debido a esto, la Fiscalía estaría en condiciones de cerrar la investigación. Universidad Católica consigue un épico triunfo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Esto es en Brasil. El cuadro de la franja se impuso de visita a los brasileros por 2-1. Ola de robos siembra el pánico en barrio poniente de Viña del Mar. Otros 2 locales fueron desvalijados, sumando así 10 el último mes. Hay terror en el comercio viñamarino. Aldo Cornejo amputado por Codelco por delitos de soborno y lavado de activos. El exdiputado y el exalcalde de Valparaíso está involucrado en la denominada trama bielorrusa. Gobierno concreta, atención, la primera expulsión de extranjeros irregulares. 40. Avión de la FAS despegará con 40 deportados hasta Ecuador, Colombia y Bolivia. Se fueron más seremis que deportados. Es verdad, po. ¿Cuántos seremis se han ido, Brito, ya? Oye, Renato Munster, un día. ¿Cómo no haber revisado los tweets de Renato Munster? ¿Cierto? Porque tenía unos tweets contra Kast espectaculares, no va a asumir. Yo estoy preocupado por el Seremi del Sur, no me acuerdo en qué región. Un Seremi asumió el 13 de abril, fue a trabajar, se fue y no volvió más. Y no contestó más el teléfono. ¿Cierto? ¿Qué habrá? ¿Algo le habrá pasado? ¿Algo el Seremi? ¿Y el Seremi de Salud ya se habrá querellado? ¿El Seremi de Salud? ¿El que nombraron acá? ¿El amigo de Osvaldo Rutia? No era amigo, pero él lo nombró. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Aldo Ivani. Era doctor suyo, Cristóbal. Ah, mira. Ya, vamos a nuestra siguiente invitada. Tenemos un proyecto que se está realizando en Puchuncaví, que es el famoso proyecto Maratué. Mira, aquí tengo compartan la imagen, Cristóbal, ¿cierto? De la página web, ¿cierto? Esta nota que la tenemos. El proyecto Maratué es uno de los proyectos más grandes en nuestra región que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, ¿cierto? Estamos hablando que se van a construir cerca de 14.000 viviendas en Puchuncaví y el Comité de Ministros dio luz verde. Para que nos cuente qué dice la comunidad, que nos contextualice, vamos a estar en contacto a esta hora de la mañana con Rosa Berríos. Ella es concejala de la comuna de Puchuncaví. ¿Cómo está, Rosa? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Rosa, cuéntame, tú que vives en Puchuncaví y representas a la gente de Puchuncaví, ¿de qué se trata el conjunto Maratué, este proyecto que es tan grande,
pero que también medio polémico, ¿cierto? Hay gente que está de acuerdo, otros que están en contra. Cuéntanos de qué se trata el proyecto Maratué. Mire, así como se dice, es un megaproyecto inmobiliario que va a estar ubicado en el fondo Quiriyuca, entre Maitencillo y Orcón. Son 14.180 viviendas proyectadas a entre 40 y 45 años. Se harán o se esperan 300 casas por año. ¿Cuántas casas? No, nos equivocamos la cifra. ¿180.000? No. ¿Cuántas viviendas son en total? 14.180. 14.180 viviendas. Es harto, po. Sí. Que están proyectadas entre 40 y 45 años, que se van a hacer en su totalidad. Y se harán o se esperan 300 casas que se hagan por año. 300 casas. Exactamente. Ahora también va a tener áreas verdes, ¿cierto? El 50% del proyecto áreas verdes. Ahora, este proyecto, ¿cómo lo toma la comunidad? ¿Qué dice la gente? Porque vamos a tener, ¿cierto? Si son 14.000 viviendas prácticamente en todo este tiempo, van a tener 14.000 nuevos vecinos, o 14, mucho más, pues imagínate, 14.000 nuevas familias. ¿Cuántos habitantes tiene ahora Puchuncaví? Alrededor de 25.000, yo creo que ya estamos pasaditos ya. O sea, imagínate, prácticamente es duplicar la población de la comuna. Exacto. Y 2.000 viviendas van a ser sociales. Viviendas sociales donde vecinos de nuestra comuna van a poder optar por ellas. Perfectamente. Ahora, este proyecto, cuando uno dice 2.000 viviendas sociales, las otras 14.000 son como viviendas destinadas a segunda vivienda, son como más viviendas de veraneo. ¿Cómo está pensado el proyecto? Mire, se supone que debería ser la mayoría para primera vivienda, pero no creo que vaya a ser del 100% así. Obviamente va a haber gente que va a venir desde otros lugares a querer comprar y obtener vivienda desde pago UF, y la gente de la comuna no tiene para pagar UF. Bueno, este proyecto, ¿cierto?, estuvo 8 años en tramitación, desde el 2017 en adelante. El que te diera luz verde, ¿cómo crees tú que lo toma la comunidad de ahí de Puchuncaví? Lo que pasa es que tenemos dos partes. Está la comunidad, la que no tiene viviendas sociales, la que ha esperado por años tener una vivienda y que ha estado en comité 15, 20, 25 claro, años esperando. Incluso hay gente que se ha muerto esperando poder obtener una vivienda social. Y está la otra parte, que son los defensores de estos parques, de estos lugares, que son Salvemos Quiriyuca, que ellos quieren proteger parte también de este megaproyecto, y a lo cual no se ha llegado a un acuerdo del cual ellos están tranquilos. O sea, pero si usted me pregunta a mí, yo la verdad que estoy feliz por el proyecto. ¿Le gusta a usted el proyecto? Dicen que sí. Imagínese que la comuna de Puchuncaví está siendo ocupada por gente que viene de afuera y se está tomando los terrenos. O sea, estamos invadidos de tomas. Está la toma VIP de Orcón, en Ventana Alto también hay gente que ha llegado a tomarse terreno. Y no siempre en Ventana Alto, el sector de Chocota, ¿cierto? Chocota, por ahí es donde hay harta toma, ¿no? En Ventana Alto y en La Chocota y en otros sectores. Pero a lo que voy yo es que no siempre es alguien que realmente necesita, sino que siempre es porque quieren segundas viviendas. Y usted viera las tomas, las casas que tienen. Entonces uno dice, esta no es gente que no tiene plata, no es gente pobre. En la famosa toma VIP de Orcón, cierto, claro, se ha conocido incluso Mega, creo que el canal Mega hizo un informe bastante completo sobre las famosas tomas VIP. O sea, cuando hablamos entonces de este conjunto, de este proyecto Maratué, también da una luz de esperanza justamente a la gente que necesita una vivienda en Puchuncaví. ¿Cuánto más o menos en la cantidad de gente que calculas tú que sería beneficiada? ¿Serían estas 2.000 personas que podrían postular a estas viviendas del conjunto Maratué?
Mire, en Ventana existe un comité de vivienda donde ya hay 150 familias esperando que salgan las casas, sus viviendas aquí con este proyecto. Y así también tenemos en Puchuncaví, si no me equivoco, tenemos por lo menos 4 comités en la comuna de Puchuncaví y esperamos tener más comités para seguir sumando y a poder lograr las 2.000 viviendas y que las 2.000 familias tengan sus casas. Ahora, porque uno, cuando a veces habla de Maitencillo, ¿cierto? Dice, los más cuicos le dicen, vamos a Maite. ¿Te escuchás? Dicen, vamos a Maite, ¿cierto? Dicen los cuicos, como dicen, vamos a Maite. Porque Maitencillo es parte de Puchuncaví, po. Y la gente piensa que no, pues es parte. Y tenemos como 2 realidades muy marcadas, ¿cierto?, en la comuna, lo que tú muy bien descifras. Y por eso también hay una construcción nueva, por ejemplo, de esta carretera, la carretera que une Nogales, ¿cierto?, que es está totalmente cambiada ahora con nuevos peajes. ¿Esa carretera tiene algo que ver con este proyecto Maratué? Yo no podría confirmarle eso, pero yo creo que sí es parte del proyecto. Al final todo une el proyecto con las nuevas carreteras. No tengo otra opinión sobre eso. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas, dice usted. Exacto. Estamos hablando de crecimiento de la comuna y nosotros, la verdad que, a mi parecer, creo que nosotros también tenemos que empezar a pensar que la comuna de Puchuncaví está creciendo y necesitamos también nuevas viviendas, lo cual en la comuna de Puchuncaví se ha hecho difícil obtener viviendas sociales en cuanto a terreno, en cuanto a resoluciones, pero la gente de verdad que está muy feliz, la gente que quiere vivienda. Yo creo que es una muy buena oportunidad, como tú dices, Rosa. Queremos también conocer a quienes están en contra del proyecto y los vamos a tener, ¿cierto? Porque es conocer las dos visiones. Creo que este proyecto, uno de los más grandes de la región, ¿cierto?, de desarrollo inmobiliario, que tiene luz verde por el Comité de Ministros y que tú muy bien lo dices, creo que también le da la posibilidad a más de 2.000 personas que han esperado durante muchos años, muchos han muerto esperando una casa, que puede ser también su oportunidad, pero también tener el cuidado que no se transforme este Maratué en un segundo Maitencillo, porque muchas veces la misma gente de Puchuncaví, ¿cierto?, de Ventana, de Orcón, se siente como un poco desconectada con la gente de Maitencillo. Cuando uno va a Maitencillo pareciera que es el balneario de Santiago, ¿cierto? No hay mucha conexión ahí entre ambos, entre las localidades. ¿O me equivoco? ¿Uno ve eso de afuera? No, la verdad que yo encuentro que nada que ver. Ah, mira, hay conexión, dices tú ahí. Sí, obvio que sí. Acá lo que pasa es que hay una mirada desde la misma gente, o sea, es como la gente de Ventana, del lado sur de la comuna, a veces cree que Maitencillo es como otra comuna y que a ellos se les da todo, y no es así. La gente de Maitencillo lucha por tener grandes cambios, ellos trabajan para obtener grandes cambios, carretera en buen estado, ellos se mueven, ellos trabajan en cuanto, por ejemplo, a juntas vecinales, juntas de vecinos. Ellos son muy participativos en los temas de cambio de Maitencillo, de la limpieza, que se mantenga todo ordenado. Incluso ellos mismos denuncian a veces cuando, por ejemplo, colocan un cartel, lo cual está prohibido, mandan carta al consejo, que quién va a ordenar esto, quién va a fiscalizar. Pero hay gente del lado sur que dice que nosotros tenemos conocidos en Maitencillo. No toda la gente de Maitencillo es gente cuica, hay gente humilde, hay gente trabajadora. La gente que trabaja en la parte de la caleta, la gente que trabaja los garzones, la misma gente que vive en Maitencillo no es toda gente que le dicen gente cuica. No, la verdad que yo no lo veo de esa forma.
Tiene mucha razón, Rosa, tiene mucha razón, y por eso es muy bueno conversar, ¿cierto?, con usted como concejala de la comuna de Puchuncaví, porque también nos va mostrando esas realidades, ¿cierto? A veces uno tiene esos prejuicios, ¿cierto?, con ciertas localidades, y es muy bueno lo que usted dice. Me estaban retando también por WhatsApp, me decían, pero si en Maitencillo hay gente que se saca la mugre todos los días. Bueno, vamos a estar pendiente de la comuna. Nosotros llegamos a Maitencillo, a Puchuncaví, por nuestra radio, ¿cierto?, a doble frecuencia. Nos escuchamos por 2 diales ahí, en el 90.9 y en el 102.5. Estamos preocupados de la comuna, estamos preocupados de Maratué, también de la planta de la Jibia, ¿cierto?, que ahí está cómo va avanzando eso. Así que, Rosa, muchas gracias por este contacto y vamos a estar en línea. Muchas gracias. Rosa Berríos, concejala de la comuna de Puchuncaví, para hablar del tema de Maratué, estar conectado. Interesante este proyecto, 14.000 viviendas. Ahora entiendo por qué hicieron el camino tan bonito entre Nogales y Puchuncaví. Tendrá que ver eso, ¿no? Le preguntamos a la concejal. Estará, porque en el fondo, claro, se beneficia toda una zona. Va a ser bonito ese famoso Maratué. Oye, bueno, teníamos anoche al presidente José Antonio Kast, ¿cierto?, entregando esta cadena nacional, este famoso proyecto. Y vamos a empezar a pimponear reacciones, ¿le parece? Estamos con el diputado Otuiteteao. ¿Qué dijo el diputado Otuiteteao después de las palabras del presidente? Lo escuchamos. Ahí viene. Valoramos el robusto paquete de medidas que ha anunciado el presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional. Consideramos de vital importancia que se fortalezca el empleo y que se adopten medidas para el crecimiento estructural y permanente de nuestro país. También es un tremendo avance que se genere por fin el no pago de contribuciones para la primera vivienda, una cuestión que apunta fundamentalmente al bienestar de los adultos mayores, quienes muchas veces en la última etapa de su vida viven con la angustia permanente de no estar en condiciones de solventar estos gastos. Dar certeza jurídica para la inversión extranjera y además que se instale en Chile también va en el camino correcto, y es positivo que se genere una tasa única de un 7% para la repatriación de capitales. Es fundamental que se genere un subsidio al empleo formal, porque todos los indicadores demuestran que durante los últimos años en nuestro país ha ido cayendo la empleabilidad y también existe mucha informalidad en el campo del trabajo. Cuando el presidente Kast habla de los damnificados, sabemos que está pensando en las miles de personas que en nuestra región de Valparaíso han vivido una catástrofe dramática. Y es por eso que también estas medidas apuntan a responder de manera real y eficiente a ese desafío, generando un fondo de 400.000 millones de pesos. Hago un llamado a la oposición para que se deje de mezquindades y se ponga a trabajar por el bien de Chile. Bueno, el video de Twitty del diputado, pero nos hubiese encantado que nos dé la entrevista. Tratemos de tenerlo. ¿Por qué? Porque Twitty dice algo que no es cierto. Él habla de que hay un subsidio al empleo. En ninguna parte de la minuta habla de un subsidio al empleo. Ojo, es un crédito fiscal, no es lo mismo. Entonces, a ver, si dentro de las medidas que tiene justamente y que ha presentado el presidente José Antonio Kast, no hay ninguna medida para el quintil más bajo, ni una. Siempre estamos, que lo primero es bajar el impuesto a las grandes empresas. Claro, ¿por qué? Porque quieren reactivar supuestamente la economía con eso. Pero ojo, no confundamos crédito fiscal con subsidio, no es lo mismo, diputado. Escuchamos las reacciones del diputado Luis Cuello. Lo que acaba de anunciar el presidente Kast en su cadena nacional es un auténtico manotazo a las familias trabajadoras. Es decir, se va a rebajar los impuestos a los dueños de las grandes empresas, a los ministros que son propietarios de empresas que generan millonarias utilidades, y como contrapartida las personas, las familias que se esfuerzan día a día por llegar a fin de mes van a recibir menos servicios de los municipios, los colegios públicos y hospitales van a tener menos recursos, y al mismo tiempo se va a mantener el bencinazo que está elevando la inflación y el costo de la vida. Bueno, el diputado Luis Cuello, estoy comunista yo entonces definitivamente, pues estoy pensando igual que Cuello, estoy definitivamente comunista, pero es que tiene razón el diputado cuando dice, porque claro, cuando el Estado, al bajar el impuesto, va a recaudar menos plata. Sí, dicen que no, pero bueno. A ver, ¿qué dice Nelson Venega, que estuvo anoche con nosotros, socialista? Lo escuchamos a Nelson Venega.
Bueno, tal como lo esperábamos, una reforma tributaria encubierta donde a las pymes se les ofrece un crédito, sin embargo a las grandes empresas se les ofrece una rebaja tributaria e invariabilidad tributaria por mucho tiempo, es decir, dejar amarrado económicamente a los futuros gobiernos. Pésima señal. Es lo que dice muy bien Nelson Venegas, ¿se da cuenta? Por eso es importante el diputado Teao, ¿cierto? No es lo mismo hablar de un subsidio al empleo, porque aquí no hay subsidio al empleo, es un crédito. Y lo grafica muy bien Venegas, ¿cierto? Claro, a las grandes empresas se les rebaja y a los pymes nos dan un crédito. ¿Qué dice el senador Diego Ibáñez? Lo escuchamos. Finalmente conocemos la propuesta del presidente Kast y es un tremendo retroceso en materia económica cuando tú planteas un sacrificio para la clase media, para los trabajadores, pero un tremendo favor a los más millonarios de Chile rebajándole sus impuestos. Aquí el déficit fiscal se va a profundizar. Cuando tú tienes una modificación de las contribuciones que va a perjudicar a los municipios más pobres que reciben ayuda del Fondo Común Municipal, tú vas a tener menos dinero para los CEFAM, para las luminarias, para el aseo y ornato, y esto la verdad es que es una propuesta muy irresponsable cuando tú le estás pidiendo un sacrificio a los trabajadores, a la clase media, pero estás dando un tremendo perdonazo de impuestos a las grandes corporaciones. La verdad es que eso es pasar gato por liebre. Esto no es un beneficio para la mayoría de la ciudadanía que paga habitualmente sus impuestos, su IVA, sino que es básicamente bajarle la carga a los que más ganan en la sociedad con la excusa de que eso a largo plazo va a beneficiar a la economía. No hay ningún tipo de evidencia que sostenga la propuesta del presidente Kast. Importante lo que dice el senador Ibáñez, es un poco más duro en sus palabras y entrega quizá un par de datos más técnicos, ¿cierto? ¿Qué dice Paulina Bodanovich? La escuchamos en puranoticia.cl. Una reforma tributaria busca recaudar más, que haya más ingresos para el país, no bajarle los impuestos a las grandes empresas sin ningún tipo de compensación, finalmente dejando al país con menos recursos para los chilenos y chilenas. Bajo la norma de la reconstrucción no se busca aquello, simplemente se busca establecer un régimen de invariabilidad tributaria que beneficia a las empresas, rebajar los impuestos a las grandes empresas. Es decir, aquí no hay un foco puesto en las necesidades de los chilenos y chilenas, como lo veníamos diciendo desde antes de conocer este anuncio. Lamento que el presidente no haya escuchado a la oposición, pero sobre todo que no haya escuchado al Consejo Fiscal Autónomo, que recomendó que esta reforma se hiciera escuchando al Ejecutivo y al Legislativo en diálogo, porque las reformas tributarias no se pueden imponer, deben ser objeto de un consenso pensando en un diagnóstico compartido, tal como lo señaló el Consejo Fiscal Autónomo, y un resultado legislativo que se condiga con aquello. Eso es muy importante lo que dice la senadora Bodanovich del Partido Socialista, y también lo hablábamos anoche en el programa que hicimos, ¿cierto? Porque prácticamente para que esto se apruebe se necesita mayoría simple prácticamente, o sea, 76 votos. Lo más probable es que se apruebe este proyecto presentado, esta ley miscelánea, ¿cierto? Presentada por el Ejecutivo. El punto está que cuánta mayoría, cuánto consenso, cuánta democracia, cuánto relato. Pues si esta ley gana por 2 votos, no es lo mismo. Nos genera la misma certeza que haya un consenso en todo el poder legislativo. ¿Qué dice Raúl Soto, diputado del PPD? Lo escuchamos en puranoticia.cl. Se trata de un sinceramiento respecto de que esto es derechamente una reforma tributaria y que de reconstrucción tiene solamente el nombre, una serie de medidas que son muy distintas entre sí, que le pedimos una y otra vez al gobierno separar, dividir para tener una discusión profunda en el Congreso Nacional, y que lamentablemente eso que hemos pedido tanto desde la oposición como del oficialismo al parecer no estaría siendo recogido por el gobierno. Eso es lamentable. El corazón de este proyecto sigue siendo una rebaja tributaria que significa derechamente que el fisco va a dejar de recaudar más de 2.800 millones de dólares que van directamente a beneficiar el bolsillo de los más ricos y de la gran empresa de nuestro país. Y para la clase media, para los sectores vulnerables y para las pymes, poco y nada. Y por lo tanto las señales son bastante decepcionantes. Yo espero que en los próximos días, de aquí a que se ingrese el proyecto de reconstrucción, se intensifique el diálogo con la oposición y también con el oficialismo para que el texto definitivo
llegue con mejoras, con incorporación también de otras medidas que hemos pedido y que lamentablemente en este anuncio de la cadena nacional del presidente no hemos visto. Se dedicó más a criticar el gobierno del expresidente Boric e incluso el exgobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, más que hablarle al país respecto de qué va a hacer él en su propio gobierno. Se acabó el tiempo de las palabras. Los chilenos hoy día exigimos hechos y resultados. Se acabó el tiempo de las promesas de campaña. Hoy día toca gobernar, y hasta ahora lo que hemos visto en estos anuncios son promesas que descansan en una expectativa de crecimiento que es muy difícil de cumplir, cuando el propio Banco Central está diciendo en el informe de política monetaria que las proyecciones de crecimiento para este año están disminuyendo considerablemente. Y claro que están disminuyendo considerablemente justamente las proyecciones monetarias de crecimiento, si con el IPC que vamos a tener, ¿cierto? Y que estamos teniendo, imagínate que la UEF va a llegar a 40.000 pesos. ¿Y por qué? Por el tema de la bencina. Y está bien, estamos en guerra, pero si eliminamos el procedimiento, ¿cómo teníamos que cuidar? Si en el fondo el valor de las bencinas como subió, no era el óptimo. Tenía que haber seguido subiendo gradualmente. ¿Qué es lo que dice el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores? Lo escuchamos en puranoticia.cl. Y en términos generales, la cadena nacional del presidente ha sido... hay muchas frases que se repiten desde la campaña y que hasta el momento no han generado pero ninguna acción clara por parte de la institucionalidad. A mí lo que me preocupa son los términos que usa. Vamos a romper la burocracia, vamos a romper la ineficiencia, pues si están rompiendo Chile, le están rompiendo la economía familiar a la gente de carne y hueso que hoy día está empezando a notar los efectos de una mala decisión que fue el alza de los combustibles y que le va a pegar directamente al IPC de los pobres, que es distinto al IPC de los ricos. Ahora, si nos vamos a lo concreto, esta disminución tributaria, primero, se parece mucho a la teoría del chorreo a finales de la dictadura, cuando se decía que si se apoyaba a las grandes empresas, todo el mundo para abajo iba a tener empleo y venía una cadena que nunca fue, ¿no? Entonces hoy día, cuando se hace una suerte de blindaje en las grandes empresas, cuando se promete apoyo a las MIPYME, pero es un apoyo indirecto, la verdad es que nos preocupa, pero mucho más nos preocupa esta invariabilidad tributaria que genera una rigidez fiscal que va a dejar amarrados los próximos gobiernos, sin tener claros los efectos. Mire, yo creo que más allá de lo que el presidente esboza, hay que ver el proyecto en lo concreto, porque ya hemos visto en gobiernos anteriores que los proyectos se anuncian con grandes titulares y terminan con un montón de letras chicas o con una serie de artículos que son impracticables, que es imposible. Vamos a valorar la intención que señala el presidente, no tengo por qué creerle en su intención, pero claramente lo que está diciendo, hoy día en la práctica estamos viendo que la institucionalidad temblequea por todos lados. Y que el uso de esos verbos de romper, la verdad es que me preocupa muchísimo, que lo que van a romper es la relación que con protección del Estado significa mejorar las condiciones de las MIPYME, que son la mayoría, y robustecer y fortalecer a las grandes empresas. Así de simple y así de estrecho también. Lo que quedó claro es que este proyecto, que tiene la forma de miscelánea, o sea, la forma de un proyecto que toca distintas materias, tiene un solo propósito: el blindaje a las grandes empresas a través de una reforma tributaria encubierta. Transparentemos las cosas, pongamos la verdad sobre la mesa, y el interés que tiene el gobierno y que concentró la mitad de la intervención del presidente Kast es una reforma tributaria que favorece a las grandes empresas. Les baja los impuestos cuando en realidad están subiendo las cosas y hacen más difícil el acceso de las personas a los servicios del Estado. Por lo tanto, la pregunta es: ¿con qué van a financiar la salud? ¿Con qué van a financiar la vivienda? Todo eso tiene que ver con algo que tiene que ocurrir, que le vamos a rebajar el IVA a las empresas, no sé qué, que vamos a exceptuar a los adultos mayores para el pago de contribuciones y que genera un lío con los municipios, pero le vamos a poner un fondito a los municipios. Seamos concretos. Entonces vamos a tener que revisar el proyecto y lo vamos a revisar con lupa. De verdad lo vamos a revisar con lupa, con todas las ganas de que las cosas buenas puedan. Bueno, y a lo mejor ni siquiera la lupa va a servir, por senador, porque lo más probable es que los votos los tengan igual, ¿cierto? Vamos a conversar de este tema con Miguel Ángel Fernández. Como decía el presidente K decía, la voy a romper. Estamos con Miguel Ángel Fernández. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Subdirector académico del Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, ¿viste la cadena nacional anoche?
supongo, ¿cierto? Vi la Estamos cadena ahí. nacional y la repetí de nuevo hoy día en la mañana por YouTube. Leí también el mensaje que mandó el gobierno, la transcripción. Es un momento importante para el gobierno porque sin lugar a dudas se jugó, me parece, todo el primer año de gobierno en este mensaje enviado al Congreso. Y va a ser una tramitación muy compleja, no solamente porque el proyecto en sí es complejo, ¿no es cierto? Las diferentes medidas, diferentes aristas, sino que además porque se va a enfrentar a diferentes oficialismos y diferentes oposiciones en esa negociación, y eso solamente pensando en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa en caso de que llegue a pasar al Senado. Ahora, Miguel Ángel, una de las cosas que llama la atención, ¿cierto?, de esta ley miscelánea es que se aprueba por mayoría simple, o sea, necesita 76 votos y nada más. Y si vemos la última, discusión que se vio enfrentado tanto oposición como el gobierno, ¿cierto?, fue la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Los votos los tiene, o sea, perfectamente puede haber una aplanadora en el Congreso y esto sin discusión se puede aprobar y chao, ¿o no? Pero aquí hay dos cosas importantes. Primero, no hay que pensar que las personas que componen, ¿no es cierto?, de alguna manera los partidos que incorpora el gobierno, porque ni siquiera uno puede llamarlos de oficialismo necesariamente, exacto, van a ser monolíticos en su votación. Tenemos el Partido Nacional Libertario que no quiso ingresar al gobierno, que nos dice probablemente va a votar a favor, sí, pero quizás va a poner condiciones también. La pregunta, y con eso, armando todo el espectro, tiene 76, necesita llegar a 78. Eso le faltan 2 votos. Y uno podría pensar, los descolgados, por ejemplo, Contreras, ¿no es cierto?, el Dr. File. Pero hay que tener cuidado porque un proyecto de ley de esta envergadura, que cambia de alguna manera, ¿no es cierto?, parte de las bases del sistema económico, del sistema de competencia internacional de Chile, no solamente es importante que se apruebe por un voto, es importante que se apruebe por un consenso. De lo contrario, exacto, el mercado y los inversionistas no le van a comprar completamente la aprobación y eso va a evitar que cumpla su objetivo, que es traer inversión. Entonces, no es ganar por un voto, es intentar mostrar que la estabilidad de este proyecto se va a sostener más allá de una administración. Me parece que ese es un punto clave, más allá, ¿no es cierto?, del conteo en el Congreso, pensando en la proyección, y pensando que era un proyecto de ley cumplir su objetivo primordial, que ayer el presidente dijo básicamente que era revitalizar el sueño chileno. Ahora, aquí lo preocupante, y recién estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, una de las cosas preocupantes es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. A ver, ¿qué es lo que es el Consejo Fiscal Autónomo? Es un organismo público, técnico e independiente, fue creado por ley en el año 2019, y este organismo contribuye al manejo responsable de la política fiscal, o sea, es autónomo. ¿Y qué dice justamente este organismo en relación a lo que es la rebaja de los impuestos? Dice que es un llamado a evaluar rigurosamente este tema, porque cualquier propuesta que incluya una baja de impuestos sin un anclaje fiscal sólido, eso quiere decir sin saber de dónde se va a recuperar esa plata, ¿cierto?, que el fisco va a dejar de recibir, efectivamente puede reducir el impuesto corporativo y podría profundizar inclusive el desequilibrio fiscal. O sea, lo que dice Kast perfectamente no lo dice este consejo. Entonces ahí hay como una disyuntiva que es compleja de analizar, ¿o no? Mire, hay algo muy claro y es clarísimo esto. Este año los resultados económicos del gobierno del presidente Kast van a ser peores que los resultados económicos del último año del presidente Boric. Y además de eso, este proyecto en este año, en el corto plazo, va a generar, ¿no es cierto?, problemas de recaudación fiscal, porque es algo obvio, pierdes 4 puntos de recaudación, claro, desde las empresas. Y se intenta paliar con diferentes elementos. Por ejemplo, hay, ¿no es cierto?, una disminución transitoria de incorporar, de volver a traer capitales a Chile, de la repatriación de capitales, también a un asunto de las donaciones de excelencia, que son para paliar esto, porque bajar un punto el impuesto corporativo te afecta más o menos en $300 millones según la Comisión Marfan, y eso tienes que estabilizarlo. Pero la apuesta del gobierno es que, a pesar de que en el año 1 el proyecto solo por disminución tributaria sea deficitario y que se pueda compensar con los otros elementos, básicamente en el mediano y largo plazo el crecimiento económico y la inversión te permitan estabilizar de alguna manera la recaudación fiscal. Ahora, esto es más complejo cuando ya tienes sobre un 40% de deuda que como estábamos hace 10 o 12 años atrás, ¿no es cierto?, donde Chile gozaba de una estabilidad fiscal mayor. Pero
eso es un problema que le pasa a los países que entran en una trampa, ¿no es cierto?, de alguna manera, donde aumenta la presión por servicios y derechos sociales, donde tienen que incurrir en más gastos en el Estado. Esos mayores gastos generalmente producen cargas impositivas que hacen menos atractiva la inversión en Chile, que afecta el crecimiento, que afecta el empleo y que termina afectando la recaudación. Entonces, me parece que lo que está poniendo el gobierno sobre la mesa es retroceder un paso en el corto plazo. Exacto. Para avanzar 10 en el mediano plazo. Sí, es una apuesta completamente arriesgada que no tiene ninguna certeza de tener éxito, absolutamente ninguna. Ahora, supongamos que esto va en ese camino. Perdón, supongamos que se aprueba justamente en el Congreso por los 78 votos. En este proceso, en este retroceder un paso, como tú muy bien lo graficas, Miguel Ángel, hay un sector de la población que la va a sufrir más, que es el sector de los quintiles más bajos. Porque mientras se ajusta este proceso, ¿cierto? ¿Quién va a sufrir el bolsillo? Van a ser los quintiles más bajos. Y creo que aquí hay un error del gobierno de no justamente colocar algo que ayude a pasar este mal momento, porque por lo menos de aprobarse todo esto, de la rebaja de impuestos a los empresarios, recién se podría ver una reactivación después de 12 meses, ¿no? Sí, de hecho, aquí hay dos cosas clave. La primera es que me parece que el contexto en el cual se presenta este proyecto, que está afectado por la guerra Irán-Estados Unidos y el aumento del petróleo, y la decisión del gobierno de transferir eso a los precios, que termina causando inflación, que es lo que más afecta más, ¿no es cierto?, al quintil más vulnerable. Y me parece que, en verdad, a cualquiera que no pertenezca al 10% más rico de Chile, o al 5% más rico, eso es algo que el gobierno no controla, y el gobierno lo que intenta hacer, de alguna manera, es, ¿no es cierto?, tener este sistema para mejorar en el mediano plazo las condiciones de esos mismos grupos. Y al final del día lo más importante es tener buen empleo y que ese empleo sea formal, porque eso te abre el acceso a los derechos sociales, a la salud, ¿no es cierto?, a la previsión, a las pensiones. El sistema de seguridad social en Chile está basado en que la gente tenga un trabajo formal. Pero hay una buena noticia, que en Chile no gobierna solo el presidente de la República, sino que ingresa el mensaje al Congreso, y en el Congreso va a haber discusión de estos temas, me parece. Cuando uno miraba los mismos partidos que tienen miembros en el gabinete, Renovación Nacional, la UDI, pedían de alguna manera, ¿no es cierto?, también ciertos elementos que pudieran apoyar a la clase media y a la clase media emergente, la clase también más vulnerable. Y eso va a ser parte de la negociación política. Nadie puede creer, me parece, que este proyecto va a ingresar a la Cámara de Diputados y va a pasar por el Senado y va a salir exactamente igual. Eso básicamente es una imposibilidad que tiene nuestro sistema y que es bueno para poder ir afinando las tuercas y poder también ir incorporando miradas distintas en un proyecto de ley que es muy importante para el gobierno, pero que también me parece es importante para el país. Bueno, estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, bueno, aquí la esperanza está puesta en Chile Vamos, en el fondo, está puesta en Renovación Nacional. Ahora, cuando yo leo las declaraciones, por ejemplo, de Diego Chalper, jefe de la bancada de Renovación Nacional, tras el discurso de Kast, él manda un mensaje a las 9:24, o sea, 3 minutos después del discurso. El mensaje yo no creo que lo haya escrito en 3 minutos, lo escribió antes, y dice directamente que va a dar todo el apoyo. O sea, sí, yo también tengo esperanza que Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, quizá, pongamos un poquito más de discusión. Y yo creo que acá, si bien la rebaja de impuestos puede resultar positiva, ¿cierto?, directamente, pero sí este paso, este año complejo, debiese ser solucionado con una especie de ayuda a los sectores más necesitados, porque si no, la billetera, la que la va a romper, digamos, va a ser la billetera de los que más, del trabajador, del hombre de a pie. O sea, el que más le golpea el alza de la benzina es justamente a quien no tiene auto. Y efectivamente, porque afecta directamente e indirectamente, afecta, ¿no es cierto?, en todo lo que son las cadenas de suministro para los consumos de los suministros más básicos. Estamos hablando del aceite, estamos hablando del pan, estamos hablando de las verduras, ¿no es cierto? O sea, y eso es algo que conocemos muy bien. Ahora, hay que mantener una pequeña esperanza, que es muy pequeña, porque eso es de política internacional, de que Donald Trump logre controlar lo que está pasando en Irán, se acabe ese problema, se abra el estrecho de Hormuz y ese 20% de barriles de petróleo que están en este momento congelados puedan circular por el mercado internacional para bajar el precio, Brent. Pero eso no lo controla el gobierno. Y por ende probablemente me parece que va a existir una tensión, una presión interna para arreglar ciertos elementos del proyecto.
porque nos hemos acostumbrado en el último tiempo a escuchar por la prensa las rencillas y las diferencias entre los partidos. Le pasó a Sebastián Piñera, le pasó al presidente Boric, le pasa ahora a José Antonio Kast. Pero cuando pensamos en la época de la concertación, cuando pensábamos en el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, el presidente Patricio Aylwin, los partidos de la concertación en público se mostraban increíblemente unidos y sin mucha disputa, pero en la interna la historia nos ha dicho de que habían dos facciones que competían duramente por cada articulado, cada parte de un proyecto de ley. Entonces, una cosa es la comunicación política, porque ya el diputado Sharp se había mandado, ¿no es cierto?, algunas salidas de guión, y lo llamaron la atención, decían ¿no es cierto?, los correos de brujas de la política. Pero que aparezca 3 minutos después diciendo eso es porque efectivamente debe haber tenido una coordinación previa con los agentes importantes, que era además lo que se esperaba del gobierno, que conversara con los parlamentarios, que conversara con los miembros de los partidos, porque el fuego amigo hace mucho daño. Y hay que mostrar, eso es un manual de política 101, unidad hacia afuera, y en privado podrán sacarse los trapitos sucios, como se dice. Bueno, es de esperar que de esas conversaciones privadas se da, Miguel Ángel. Ahora, bueno, una de las cosas, y sobre todo del discurso, el discurso fue corto, fueron simplemente 21 minutos, si se hablaba de 40 medidas, uno esperaría que el presidente al menos hubiese dedicado 1 minuto por medida, pero no, fue corto. Hoy día hay una manera de comunicar distinta, ¿crees tú, del gobierno? Porque lo que más le ha fallado al gobierno es la comunicación. Una de las medidas que viene en este proyecto ley miscelánea justamente es la rebaja del IVA a la vivienda. Y en vez de ayudar esa medida, perjudicó porque fue anunciada mucho antes sin certeza y obviamente en vez de ayudar al mercado inmobiliario, lo frenó. Entonces, tiene que cuidarse también el gobierno en la manera de cómo comunica, ¿no? Sí, es muy importante sostener las expectativas. Es un gobierno que entró con expectativas muy altas, con una agenda de copamiento comunicacional muy, ¿no es cierto?, probablemente las más rápidas que hemos tenido en los últimos 35 años, si es que no la más rápida, y eso inmediatamente, frente a un choque exógeno, generó problemas, frente al problema del aumento del petróleo, de la decisión de no seguir inyectándole dinero al MEPCO, básicamente. Y allí hay algo clave. El gobierno tiene que ir encontrando su propio tono de comunicación. Porque si el presidente Kast hubiese estado 40 minutos y una medida por minuto, probablemente su mensaje general se habría terminado dispersando. A mí ayer me parece que intentó en diferentes pasajes de esta cadena nacional poner énfasis en una frase que uniera al proyecto. No lo logró completamente, a mi parecer, porque cuando está mostrando todos estos elementos, me parece que hacia donde apunta es a revitalizar la idea de que el sueño chileno es posible, de tener tu casa propia, de formar una familia, de encontrar buen empleo, de avanzar, tener movilidad social, pero lo fue dando a pedazos, ¿no? Y eso le ha costado de alguna manera, porque además el diseño original, que fue este diseño de un gobierno de emergencia, nos hemos dado cuenta que se sigue imponiendo, pero está quedando más en el pasado, sí, porque está haciendo grieta de alguna manera. Y la pregunta es, en esta rápida adaptación al poder del Ejecutivo, del gobierno, ¿cuál va a ser el tono? ¿Cuál va a ser la forma? El estilo de comunicación también ha cambiado, nosotros mismos hemos cambiado, ahora estamos mucho más adaptados a dar cuñas más cortas, por ejemplo. Exacto. Y eso es parte del entorno mediático que se vive hoy en día. Bueno, y uno de los grandes problemas que ha tenido justamente este gobierno es poder instalar justamente el relato. Lo dijo Rodolfo Carter, nos estamos quedando sin relato y yo creo que eso es un problema. Hoy día justamente el gobierno carece de la fuerza de ese relato inicial. Una de sus banderas de lucha quedó completamente relegada, que era la seguridad, ¿cierto? Hoy día no tenemos ninguna acción. Imagínate, mi primer proyecto que vemos para el Congreso y no hay nada de seguridad. Hablábamos de la defensa de los carabineros y la ministra no va a la Comisión de Hacienda justamente donde se va a discutir el presupuesto de Carabineros. Claro, es importante la manera justamente de comunicar. Miguel Ángel, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar en línea, subdirector académico del Faro de la Universidad del Desarrollo, para analizar justamente el contexto de esta primera cadena nacional y ojalá que se dé lo que tú dices, que a ver si Chile Vamos en la interna da vuelta, consigue algo más, al menos. Mira, todavía falta toda la tramitación. Acaba de entrar el mensaje, así que vamos a estar atentos a ver cómo va evolucionando. Bueno, técnicamente el mensaje todavía no entra. Va a entrar la próxima semana. Ni siquiera. Están preparando. Ni siquiera está el anuncio. O sea, todavía queda mucho paño por cortar. Así es, Miguel Ángel. Y ahí vamos a estar cortando el paño. Muchas gracias. Miguel Ángel Fernández, académico, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo, conectado con puranoticias.cl. Ya viene Ricardo Suárez en la mañana de puranoticias.cl. Nosotros cerramos esta edición revisando los principales titulares.
Estos son los principales titulares a esta hora en puranoticias.cl. Primer vuelo con expulsados durante el gobierno de José Antonio Kast. Fueron 40 las personas deportadas hacia Ecuador, Colombia y Bolivia. ¿Quién pagó? No se pagaron ellos el pasaje, como dijo el presidente. No importa, pero se fueron 40. Homicidio en Cartagena, el cuarto en la región. Atención, homicidio en Cartagena deriva en un incendio de una vivienda. Casa Siniestrada pertenecería a familiares del autor del crimen. El nuevo homicidio fue a un chico de 19 años de edad sin antecedentes policiales. La Armada emitió un nuevo aviso de marejadas para la región de Valparaíso y para todas las costas chilenas durante este fin de semana. El fenómeno se daría entre el día viernes 17 hasta el domingo 19. Ojo con la costa este fin de semana. Hallan cuerpo flotando en sector portuario de San Antonio. Fue descubierto en cercanías del roquerío del recinto Policarpo Toro. Se desconoce las razones de su muerte. Presidente José Antonio Kast presentó detalles del famoso Plan de Reconstrucción Nacional que espera entrar la próxima semana al Congreso Nacional para su discusión. El mandatario pidió al Congreso tramitarlo con urgencia y altura de miras. El ministro del Interior defiende la rebaja de impuestos anunciada por el presidente Kast. Claudio Alvarado descartó que esto provoque una merma en el gasto social. Parlamentarios reaccionaron a cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Escuchamos diferentes reacciones. El oficialismo destacó por su parte la robustez, mientras que la oposición tildó anuncios de retroceso. Dueños de camiones de la región de Valparaíso confirman movilizaciones para este lunes. Atención, ruta 68, enlace Algarrobo. Ahí se van a movilizar los camioneros este lunes a partir de las 8 de la mañana. La decisión fue adoptada debido al fuerte alza en el precio de los combustibles. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana en puranoticias.cl. La senadora Camila Flores negó acusaciones por fraude al fisco. La parlamentaria está siendo investigada por la Fiscalía de Valparaíso después de una denuncia anónima. La PDI descarta participación de terceros en supuesto ataque a Rojas Vade. Debido a esto, la Fiscalía estaría en condiciones de cerrar la investigación. Universidad Católica consigue un épico triunfo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. El cuadro de la franja se impuso de visita a los brasileros por 2-1. Ola de robo siembra el pánico en barrio poniente de Viña del Mar. Otros 2 locales fueron desvalijados, sumando 10 el último mes. Hay terror, hay preocupación en el comercio villamarino. Ese pitito, ¿lo escuchó Cristóbal? Muévalo, a ver. ¿Cómo hace? Ese, ¿qué es? ¿Qué es ese pito? ¿Usted no lo escucha? Yo lo escucho acá en mi oreja, ¿cierto? Porque usted nos escucha, nos lee y también nos ve. Las noticias como a ti te gustan en puranoticias.cl. Y lo escuché de nuevo, seré yo. Señor, ya viene la mañana de puranoticias.cl con Ricardo Suárez, ¿cierto? En la radio. Tú nos escuchas ahí en el 102.5, 90.9. Nos despedimos. Hasta mañana, si os quiere, en una nueva edición de Pura Noticia Matinal. Buen día. Puranoticias.cl presentó Pura Noticia Matinal.